Suscríbete a la Panterita. Hola, buen día, saludos cordiales a la audiencia de la R800. Comenzamos la programación para hablar de todos los movimientos que hacen relación a la posibilidad de cambios de aire, de fichajes, de los jugadores, y una novedad que no sé si sorprenderá o no. Va a jugar la selección paraguaya en la Nueva Olla, en cancha de Cerro Porteño, su partido de los clasificatorios para el Mundial de Rusia ante Uruguay el 27 de enero. Jota, ¿cómo estás, Jota? Muy buenos días, Nico. Saludos para todos. Hola, Fede, ¿cómo estás? Hola, Nico. Buen día. Cordiales saludos para todos. Una corrección con respecto al informe. América Mineiro marcó 41 goles en 38 partidos y recibió 37. Terminó octavo en el Brasileirão y con eso se ganó el derecho a jugar la Copa Libertadores desde fase 2. Remarqué esto por lo que siempre comenta Jota, de la diferencia de goles y la diferencia que existe entre los equipos que clasifican de otros países y los nuestros. En el caso de este equipo desconocido para el ruido grande del fútbol mundial, mucha gente ayer se preguntó de dónde era a partir de conocer que iba a ser el rival de Guaraní. Bueno, octavo entre 20 en el Brasileirão y con 41 goles a favor y 37 en contra. El otro día, antes de la finalización del campeonato, faltaban todavía 4 fechas, más o menos 5 fechas, y hablé con un dirigente de fútbol, no voy a decir ni el club, y me decía, ¿qué tiene que hacer Olimpia para buscar ganar cuando se sucedían los resultados adversos para el Olimpia? Y me decía, no jugar de local en su cancha. Tiene que cambiar de aire, irse al Defensor e irse, no sé dónde, me decía. Y no sé si se puede hacer un paralelismo eso para entender por qué la albirroja va a jugar en la olla. Claro que muchos decíamos alguna vez va a jugar por la magnitud del escenario, por las comodidades, por todo. Faltaba el ok de la FIFA, nada más, para ser considerado estadio de clasificatorios para el Mundial. Pero ¿puede tener incidencia JF o no? No, el cambio de aire siempre es bueno, pero el cambio de aire no significa desechar una cosa y agarrar otra, sino todos los días vamos a estar cambiando de nombre, de apellido, de todo. El tema es solucionar, cambiar de aire con lo que hay, o sea, se puede cambiar el ambiente. Me parece que íbamos a volver otra vez al maestro, ¿verdad? Pero siempre estamos con esa. Me parece que el Chiqui Arce mostró en Olimpia que dijo, yo quiero jugar acá y acá, cuando era un momento donde estaba en esta misma situación Olimpia, que querían salir de para uno porque no se ganaba, porque nadie quería jugar ahí, porque era un problema, y terminó saliendo campeón. Y se hizo fuerte Olimpia otra vez en para uno. Hoy creo que eso está pasando otra vez un poquito con la selección. En broma jugó la Sudáfrica y ganó. O sea, esa selección no ganaba hace no sé cuánto, y la selección de Sudáfrica jugó y volvió a ganar, decían, ¿verdad? Como que se genera eso. Pero me parece que un cambio de aire siempre es bueno, y hoy se tiene, no precisamente el salir del Defensor es porque no ganamos, sino que hoy se tiene la Nueva Olla. La Nueva Olla amerita que se jueguen grandes espectáculos. No sé si va a ameritar cambiar la tradición, porque las tradiciones también van cambiando con las décadas, con los años, con las épocas. Pero hoy es tradicional venir a jugar al Defensor del Chaco, pero también amerita la inversión y lo que significa el gran escenario que tenemos la Nueva Olla. O sea, en algún momento se iba a jugar, y me parece que hoy es el momento. Hoy no está saliendo, hoy hay un cambio de aire, no se encuentra cambiar de otra manera. No se encontró con Guillermo tampoco ese cambio, no se encontró un triunfo que cambie el ambiente. Entonces, jugar en la Nueva Olla no precisamente tiene que ver con los malos resultados, pero es un ítem más en la excusa para poder utilizar la Nueva Olla. Argentina utiliza todas las inversiones de su estadio de Copa América que hizo. Previo a la Copa América, nosotros ya fuimos a jugar. Hay una eliminatoria que ganamos, no me acuerdo en qué estadio. En Córdoba. Y lógicamente estos estadios también ameritan. Después, la tradición creo que debe continuar. El Defensor del Chaco es Sudamérica, ¿verdad? Yo creo que esto es algo que iba a pasar en algún momento. Primero por la infraestructura de la olla. Claro, con semejante estadio, en algún momento Paraguay tenía que ser local allí. No sé si la olla a partir de ahora va a ser la casa de la selección o no. No creo. Yo creo que el Defensor por historia va a seguir siendo la casa de la selección, pero seguramente de manera alternada se irá utilizando la olla y el Defensores. Ahora, fuera de eso, sí comparto en que
había que buscar algún cambio, Sí. por lo menos por cábala o llámenle X. Sí. Entonces, a ver, me dirán que no tiene nada que ver. Antes del partido contra Colombia ya cambió el itinerario del bus para ir al Defensores, por ejemplo. Y nos resultó. Pero no Ganamos resultaba. un solo partido de 3 que jugamos con ese cambio itinerario. Un disparate dirán algunos. Bueno, está bien, pero Eso es algo lindo de saber. pero porque- se apuntó, sí. A mí también me gustaría saber si fue por cábala o fue por una cuestión de seguridad. pero No nos puede van a ser. decir, pero hay No. gente que cree, Jota. Claro que cree. Yo creo que hay también gente que cree, yo sí, soy sí, uno de los sí, que sí. más cree, entrar Sí. con el pie izquierdo, hacía todo Claro. lo que Todo tenía que eso. hacer la misma semana. Pero eso es una fortaleza Algunos- mental nomás. No, no, o yo sea, sé, yo sé. depende de eso, es algo de que Yo sé que no agarrarte depende, nomás pero para tu pero seguridad. pero mucha gente seguía en eso, de tipo, si toda la vida fuiste por acá y te salió mal y ya no le encontrás la vuelta, dobla a la derecha, no sé. No, pero hay estoy forma. diciendo, Yo Jota, siempre hago goles con estos botines Sí. y de repente tengo botines nuevos y me tengo que hacer la cabeza que con los Totalmente, botines nuevos totalmente. el otro botín le pasó la bendición y yo Ujú. hay miles de formas de cambiar cábala porque tu cábala no Totalmente. es siempre la misma, nunca haces lo mismo todos los Pero días. es como que ya le buscaste tantas veces la vuelta y, no le sabemos, encontraste. si le encont- No. Yo creo no que pasó sabemos. más por el ambiente y el Por supuesto miedo que no. a que en el mercado se tenga Y puede ser. un mal ambiente o que se muestre de que no había el seguimiento que antes Puede había. ser. Pero a lo que voy es que ahora le buscaste ya la vuelta demasiadas veces, no le encontrás la vuelta, seguís perdiendo. Te jugás tus últimas cartas. Y bueno, cambiemos de estadio, a ver si resulta. Sí, pero yo creo que Y lo del fuera estadio- de eso, y claro, y fuera de eso, la La- olla claro, es un amén. estadio que tiene condiciones para albergar el partido. O sea, tampoco llevas a la cancha de General Díaz, con el respeto que se merece la cancha de General Díaz. O sea, Totalmente. llevas a un estadio que está preparado y que en algún momento iba a ser Claro. escenario de un partido eliminatorio. No Claro. solamente por la Eso cantidad, nomás. Nico, sino el césped. Claro. Recordemos lo que significa el demonio Vareiro también se resbaló en una cancha y tuvo cuando él normalmente es ligerísimo en ese tipo de situaciones, ¿verdad? O sea, El goleador en la olla, justamente. ¿Mm? El demonio Vareiro. Y él es goleador en la olla, pero no va a poder estar ahora. No va a poder estar Capaz- en no, todavía. en Le falta enero. un mes, No, en enero no todavía llega. para estar ya cero. Una info de último momento, confirmado día, horario y escenario para primeros partidos de Copa Libertadores. Olimpia va a debutar el miércoles 9 de febrero en Trujillo, Estadio Mansiche, a las 19:30 hora local. Vamos a ver enseguida la diferencia horaria con Perú. César Vallejo, Olimpia. Y la revancha va a ser el miércoles 16, 2 horas, dice aquí Víctor. Entonces tiene que ser 21:30 para nosotros. Miércoles 16 de febrero, Estadio Manuel Ferreira. Según el fixture elaborado por Conmebol, el partido va a arrancar a las 21:30 hora nuestra. Esto para los hinchas de Olimpia. Miércoles 16 de febrero, revancha, Estadio Manuel Ferreira, 21:30, frente al Universidad César Vallejo de Perú. Y Guaraní va a debutar el miércoles 23 de febrero en Belo Horizonte, Estadio Independencia, frente al América de Minas Gerais. La revancha va a ser el miércoles 2 de marzo, revancha, Estadio Defensores del Chaco, 19:15 hora local. América Minas Gerais o América Mineiro frente a Guaraní. Partidos de fase 1 y fase 2 de Copa Libertadores. Hablando de escenario, que me dice Víctor también que Uruguay dejó el Centenario, por ejemplo, ¿verdad? Es cierto que el Centenario se estaba remodelando. Pero, claro, sí. Claro, pero también dejó, y lo mismo Chile, ¿verdad? Que se fue al San Carlos de Apoquindo, por ejemplo, para jugar sus partidos de los clasificatorios. Chile ya tenía, pero Uruguay Sí. no tenía otro escenario como la cancha de Peñarol y de Nacional. Creo que yo al menos no lo conocí de futbolista. Nosotros fuimos a jugar pretemporadas contra Nacional y jugamos uno en el Centenario y después fuimos a jugar otro en el predio de Nacional. Y un predio lindo, ¿verdad? Sí. Tampoco de primer nivel en aquel momento, era así como el parque, grande, con varias canchas, normal, pero no tenía cancha, o sea, la cancha de Nacional no era linda. También me pasó cuando fuimos Pero fíjate, a Córdoba. Jota, que el Nacional y Peñarol hace
pocos años pusieron en condiciones sus estadios. Por eso voy. Ahora creo que son 5 o 6 años como Peñarol máximo. es una cosa de loco el estadio, por eso Peñarol se ahora inauguró en tienen. 2016, Nacional creo un poquito antes. Antes no tenían, solo Claro, era el antes centenario. Nacional jugaba su partido contra Caracas de Libertadores Centenario. Claro. Enorme el Centenario. No tenía. Enorme. Peñarol lo mismo. No Hoy tenía. tienen estadios para eso. El Chato Carrera también, ahí jugaba Talleres. Nosotros fuimos a jugar Sí. con Talleres en cancha de Talleres. Es una cancha más acá de liga. Sí. La cancha de Talleres de aquel momento, digo, pues ellos jugaban en el estadio olímpico de Córdoba, ¿verdad? En el estadio grande de Córdoba, digo, que era el que prestaban. Chile sí siempre tuvo. Chile tenía la cancha de Colo Colo, tenía la cancha de la U de Chile. Siempre tuvo grandes o lindos escenarios para que su selección vaya. Y hoy pasa eso con Argentina. Argentina tiene para elegir, pues juegan cancha independiente, de Racing, de River, de Boca, las canchas la de Córdoba, la de Mar del Plata. Nosotros no, nosotros a nivel de selección. Santiago del Estero ahora, por ejemplo. Santiago del Estero también, que Ahora. impresionante. Nosotros en un momento lo más cercano al Defensores que teníamos era la cancha de 3 de febrero, y hoy vos ves la cancha de 13 de febrero, con todo respeto, vamos al nivel mundial, es obsoleta para No el nivel está. eliminatoria. Hoy no está. No tiene el adecuado a nivel de eliminatoria, ¿verdad? Yo Entonces, me acuerdo que cuando Paraguay le gana a Bolivia en el 2005, Nico se acordará mejor de aquel suceso porque estaba en ese grupo, se venía el partido contra Argentina, había meses de diferencia, un mes de diferencia como máximo, ¿no? Y Paraguay venía de perder de visitante, ganar de local, y Maño Ruiz era muy discutido, pero no estábamos lejos de la clasificación, y se venía el partido contra Argentina. Me acuerdo que los periodistas entrevistaron a Carlos Gamarra en el aeropuerto, y no sé si fue a partir de una consulta directa o una reacción del entrevistado, pero él dice que si tenemos que ir a Ciudad del Este a jugar contra Argentina, vamos a ir, dice. Porque hasta los jugadores en ese momento estaban cansados del público que silbaba al Maño Ruiz. O sea, la silbatina no era contra los jugadores, era contra el Maño. Sí. Porque en ese momento el pueblo futbolístico creía que Maño era lo peor, más o menos. Así era. sí. Y Carlos Gamarra tiró esa frase. Sí. Pero me parece que fue simplemente un deseo o una reacción de ese momento. O sea, no sé hasta qué punto se movió algo como para hacer realidad hay veces ese que deseo del sirve. capitán de la selección paraguaya en ese momento. Hay veces que sirve, pero a mí me parece que es un ítem más. Claro. No es que... Pero por eso, a lo que voy es que ese fue el único momento en el que, así recordando rápidamente, fue el único momento en el que la selección estuvo cerca de salir del no sé si estuvo cerca, perdón, cambio la frase. El único momento en el que se insinuó que la selección podía salir del Defensor. Sí, después no tuvimos, 3 No. de febrero y cancha de Luque. La cancha de Luque funcionó esa Copa América, después fue cayendo. O sea, no cambió en lo que se modernizaron todos los estadios. Hoy los estadios son obras de último modelo, ¿verdad? Lo que uno ve. Ahora están haciendo el San Siro, por ejemplo, dicen que va a ser más lindo que el Real Madrid. La cantidad de estadios que se hacen están completamente distintos a las graderías que nosotros seguimos haciendo las mismas graderías, el cemento, la gradería, butacas, preferencias, ya está. Hoy es otro el modelo de estadio que se hace en el mundo. Entonces todo lo que, inclusive, ya se van a enojar conmigo, Nico principalmente, inclusive el que se hizo ahora y sí, porque queda mal pues, pero si es que te pones a hilar fino, el que se hizo ahora en Encarnación, se hizo el mismo molde que se hacían hace 60 años los estadios. Sí. Es la misma cosa, entonces Y no ese terminó estadio dentro todavía. de 30 años, sí, pero cuando se termine va a ser el mismo molde. algún día va a O sea, terminar. no se hizo distinto. No. No se hizo con otra arquitectura, ya no se Sí, hizo cierto. con otras comodidades que hoy amerita y pide el fútbol. Hoy ya no es más la recaudación del hincha. Y no podés tener excusa porque hoy apenas se dice se va a construir o reconstruir el estadio Real Madrid, ya están todas las maquetas, todo lo completo. Ahora el estadio del Milan creo que Sí, el San Siro. le está desafiando que va a ser Va a ser mejor más que lindo, por eso. y cosas así que no te puede Chateando, pasar. Nico, cuando estábamos haciendo. ¿Eh? Dijo el sencillo. No, estaba No, coordinando, no. consultó No. una nota. ¿Sabes qué pasa, Nico? Que No, no, el sí, mundo, dice, el mundo escribe. marketinero y recaudatorio económicamente, financiero, vamos a decir, de los clubes, de las instituciones grandes, hay un alto porcentaje detrás de las graderías. Ahí hay museos, ahí hay restaurantes, ahí hay lugares donde se hacen convenciones, charlas.
Lo del Chipil que se fue, ¿verdad? Ahora mismo vos te vas a España y haces un recorrido por el Real Madrid, y bueno, claro. Y acá mostrar la remera de 1940, no sé, pero todo, siempre hay algo que llama la atención, no hace falta que sea 10 veces campeón de la Champions para poder hacer acá no se proyecta luego eso. No. Ahora el Parque Azulgrana, ese evento que hicieron la gente de Cerro para mostrar todos los campeones, ayer o anteayer fue un evento, ayer creo que fue, anteayer, ¿no vieron? En el Parque Azulgrana, y abrieron domingo, para el público, sí. la cantidad de gente que se fue para sacarse una foto, Claro. con la copa de handball, con la copa de fútbol de salón, con la remera de Patiño, con el presidente. Eso pasa mucho acá también por el celo, ¿verdad? En el Estadio Defensor del Chaco, por ejemplo, están las camisetas. En el lugar donde vos te vas para ir al palco, vos te vas todas las camisetas de antes, camisetas de las selecciones con las que jugó la albirroja, por ejemplo, las distintas camisetas de la selección nacional, y estaba la sala de trofeos. Pero como ese mandó construir Juan, entonces a Pedro no le gusta, entonces hay que sacar. No explota. ¿Verdad? Una pena es, realmente, porque eso se hace en todos lados. Y aún existiendo solamente ese lugar, es solamente para los dirigentes que van al palco. Porque en el palco de honor sí vos te podés sentar, tomar un café o comer un sándwich y estar mirando el partido sin necesidad de sentarte en la butaca que es exclusivamente para mirar el partido. Hermoso el lugar que nosotros ya vimos. Yo tuve la suerte de ir a ver un partido del Borussia, del Dortmund, Sí. cuando jugaba Nelson Aldo Valdés en su cancha. Impresionante el estadio. Y hay un restaurante donde se van todos, donde vos te vas ahí y vos ves estás... que se vacía el estadio en el entretiempo, y si Claro. entran todo eso, y porque hay espacio atrás, Sí, entran todo totalmente. eso. Significa que está preparado ahí atrás, o sea, los edificios, la estructura del estadio funciona como un edificio. Acá nosotros se levantan vigas, escaleras y a la cancha. Y hoy la recaudación ya no está más en la entrada del hincha nomás. Es un buen ingreso, pero ya no está. De hecho, nunca luego nuestro fútbol fue la gran recaudación más allá de Cerro Limpia. No. Está en otras cosas, en otros gastos. Y eso no se le genera a la gente. Esta época, si nosotros teníamos eso que tiene el Real Madrid o que tiene Boca, nosotros cuando nos fuimos a hacer la Libertadores el año pasado, nos fuimos a cancha de Boca, ¿verdad? Y yo pagué para darme una vueltita y ni me acuerdo lo que vi. Entré Sí. yo en el cosito, decía, entrá y parece el recorrido tenés que hacer, se acaba tu recorrido y salí. Sí. Parecía el tren del terror de Fantasilandia, ¿te acuerdas cuando venían en la tren? Que vos entrabas y después se acababa y tenía que pagar para entrar y salir. Quería volver a pasar y tenía que pagar para volver a entrar y salir. Y bueno, y así Hasta hay un tour que organiza la hinchada de Boca, por ejemplo. También. a eso iba. Vos en esta época O del sea, año, se vende como un espectáculo. en esta Imagínate lo que época es del eso. año, Fede, vos le organizás a Ahí las vamos a irnos escuelas con de Cabo. fútbol del interior, se pasan haciendo polladas y colaboraciones para venir, van a venir a la excursión de darse una vuelta en el Defensores, en la cancha Olimpia, en la cancha de Cerro, se suben Claro. y se van. ¿Entendés? No se trabaja en eso. Nosotros no trabajamos. Ojalá la despedida de Aedo y lo que mencionaste, Jota, el domingo, lo que pasó en Ipane, en el Parque Azulgrana, sirva como un puntapié inicial para realizar actividades similares más adelante. Pasa que hoy no es negocio. Hoy no es negocio. Se tiene que hacer algo proyectando a que algún día sea negocio. A mí me dio pena que el Estadio Defensor del Chaco no esté lleno en la despedida de Aedo, por ejemplo. Había mucha Muchísima gente Sí. en el estadio, pero me parece que Aedo merecía más. Pero Sí, totalmente. está bien, repito, es una cuestión de... Hoy no se lo mira como un negocio y la gente No, aún... hoy no es porque no capta tienen, eso. de hecho, en el centro nadie se va a hacer un recorrido. Pero hoy no también, es. también porque el paraguayo tiene más de ídolos a sus jugadores de clubes y no de la selección. Bueno, pero y apretarle al tirar hacia ese lado, hacia el Sí. del club. O sea, hay miles de formas de explotar eso. No. Aedo no se consideró, trabaja. y me parece bien, que Yo su sí círculo iba a estar más a nivel país y no a nivel cerro. Y Claro. me parece bien. Yo creo que Aedo es más ídolo de selección No, que de no, cerro. Respetó que él se tiró a Sudáfrica. Él se Totalmente. se respaldó en la selección de Sí. Sudáfrica para las grandes figuras. Así Entonces él mismo. respetó eso, me parece. Que me parece bien, pero la Capo. gente no entendió eso. Bueno, pero a mí me parece de que como Igual, un puntapié inicial fue ahí está. espectacular. Igual creo que como un puntapié inicial es para aplaudir y ojalá más adelante
estos eventos se puedan Sí, desarrollar porque aquí en tampoco fue en un territorio momento de paraguayo. efervescencia, ¿verdad? Él después de haber salido Sí. campeón en aquel Casi año, un año sin jugar estuvo. sí, si él después de haber salido campeón a los 3-4 meses hacía su despedida, iba a explotar, Y ¿verdad? En probablemente. aquel momento. Entonces no, también tiene que ver con esas cosas, pero es algo que nosotros tenemos que, no puede más, ahí estamos haciendo una gradería, ahora hay que ver lo de General Caballero, listo, es que no podés pues no aplaudir el progreso, Sí. pero nuestro progreso es parándote en 1970, 1980, ese es nuestro progreso en construcción. Así mismo. Lo de General Caballero no me quería dar una opinión, no sé si están de acuerdo conmigo. Yo no comparto, entiendo que están en una etapa de reestructuración a nivel de club, pero ¿por qué vienen a hacer la pretemporada a Capiatá? Porque la mayoría de los jugadores viven por acá. Estaban haciendo Rolloñú también. Ahí está Estaban bien. en Rolloñú En primero. Está bien. Ahí. O sea, a lo que voy es, me parece que para levantar al público local, entiendo que no hay infraestructura ya, que se están acomodando recién, pero ese es el gran déficit de nuestro fútbol. Entonces, vos dejás tu ciudad y venís hacia la capital de vuelta a hacer la pretemporada. Yo creo que hubiese sido otro el entusiasmo si buscás algún lugar cercano, arrancás la pretemporada y haces que el público de tu ciudad se involucre, que sepa que en 2 meses va a tener un equipo ahí. Bueno, General Caballero es jugando el en equipo primera. de la ciudad, de un montón de gente o del presidente. Vamos a seguir en la misma Y sí. mientras Vamos a sigamos seguir en lo la mismo. Sí, misma. es cierto. Sí. No, está bien. Está bien. ¿Entendés? Una sola persona no puede abarcar tanto. Sí, sí, sí. Y acá pasa eso. Entonces termina siendo, hay que ver cuál es el proyecto. Y ahora vamos a ver con Cerro pasa lo mismo, ¿verdad? Zapag va a seguir. Eso quería preguntar. Esta decisión de llevar el partido de Paraguay-Uruguay en la nueva olla, ¿sirve políticamente para Juan José Zapag? ¿O no? Yo creo que él ya pasó ese nivel, porque hoy me parece de que más allá de que el hincha de Cerro o mucha gente está descontenta porque no se ganó la Copa Libertadores, nadie gana la Copa Libertadores, el único extraterrestre, vamos a decir, fue Olimpia, que hizo su historia y pudo llegar a ese 2013 con gran parte de su historia porque volvió Osvaldo Sí. y tenía a Ever Hugo Almeida, entonces después no sé si te alcanza sin eso. Me parece que ya fue el manotazo final nomás de lo que ellos tienen, ¿verdad? Que consiguieron como mística. Pero después a nivel deportivo cuesta, entonces es muy difícil. Pero todo lo que creció Cerro Porteño con los Zapá institucionalmente es algo de que hoy yo no sé si a él no le puede servir políticamente, por primero que él no es político. Ujú. Pero me parece de que es un reconocimiento. No, yo digo política deportiva, porque Sí. estamos cerca de la asamblea, a eso me refiero. Sí, pero no es una apuesta a alguien, sino que es una devolución de lo que hizo, porque la Ujú. inversión ya está. O sea, no es que vos estás apostando en alguien para que crezca. Claro. Cerro ya creció, o sea, Ujú. hoy tiene el escenario más acorde a este tipo de eventos. O sea, si se hace una final de Copa Sudamericana como pasó, no se va a hacer en el Defensores, no se va a hacer en cancha Olimpia, no se va a hacer en cancha de Libertad, menos en cancha Guaraní. Ujú. Después no sé qué otro, la de Luque hoy está obsoleta igual la de 3 de febrero, no tenemos más. La de No. Capiatá por ahí podía haber crecido, ¿verdad? Pero se quedó. Entonces hoy es la cancha de Cerro. Problema de estacionamiento, sí, todos nuestros estadios van a tener problemas de estacionamiento mientras sigamos haciendo acá en Asunción, Sí. ¿verdad? Eso no va a cambiar, ¿verdad? Lo tiene Boca, tiene River, eso no. Los estadios que ya están, bueno, la olla está. Y hoy me parece de que es, no, yo creo que no tiene punto de dónde agarrarse para rebatir esa decisión. Ujú. Solamente querer el Defensor o querer la nueva olla. Y hay una decisión ahí, pero si dicen, ¿cómo pide la nueva olla? No, la nueva olla es un estadio último modelo. O sea, no, es imposible no hacer un evento ahí. ¿Habrá tenido que ver la opinión del futbolista? De los jugadores de la selección, digo. Yo creo que son consultados. Pero yo no creo que la idea Ahí. haya nacido de parte de los futbolistas. No sabe. Capaz del cuerpo técnico Pudo haber o sido capaz de una también. cuestión dirigencial, como dice Nico. ¿Qué les parece si tal cosa? Y como nadie se opuso, No está mal visto. O sea, No, 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 porque claro que hay no. veces dicen los futbolistas pidieron, ¿y por qué no pueden pedir? Lanzar- Hay veces al Claro. dirigente se le ocurre, No, el dirigente totalmente. pidió, hay veces el técnico dice yo quiero esto.
Después se evalúa, pero lanzar ideas nunca está mal. Yo creo de que habrán opinado. Claro, Ahora, por eso, a eso voy. Yo creo que Barroso Esqueloto le llamó a Gustavo Gómez como capitán. Y Gustavo, ¿qué te parece tal idea? Y Gustavo se juntó con 10, 15 de los muchachos claro, para preguntar. Vamos a hacer una reunión rápida en WhatsApp. Sí, listo, ya está. De hecho, cuando se proyectó la nueva olla, estaba luego dentro de los planes. ¿Se acuerdan ustedes que de eso hablaban los Zapag, verdad? Sí. Vamos a jugar partido eliminatoria, vamos a jugar partido, qué sé yo, era todo... estaba luego dentro de los planes como tiene que ser, que no va a querer jugar en un estadio. Pues si no, no tiene sentido la inversión, y con mucha inversión, mucha plata ahí. Sí, es cierto, el Parque Azulgrana es de Cerro, la nueva olla es de los Zapag. O sea, hoy todo es de Cerro, sino que digo nomás, está bajo la garantía de la deuda de los Zapag, sí. El parque no. Pero es una inversión que se hizo. Yo creo de que no estamos por ahí en 10, 15 años. Si sigue siendo una deuda Zapag y sigue explotando Zapag, ahí sí podemos hablar a la pucha, esto es algo personal. Pero hoy creo que levantarse y aplaudir por la inversión que hizo. Claro. Porque hoy está dentro de los plazos de algo que todavía no es pagable. Arrancó recién. Perdón, esto también es de último momento. Está confirmado el fixture de la Sudamericana 2022. Y los 4 partidos de equipos paraguayos en el Defensores del Chaco. Por lo menos hasta ahora. Por ejemplo. No sé si esto puede cambiar más adelante. Creí que General Caballero en todo caso iba a llevar su partido a Ciudad del Este, pero no. Fijó la localía en el Defensores del Chaco. Miércoles 9 de marzo, Sol de América, General Caballero. Y jueves 10, Nacional contra Guaireña. Estadio Defensores del Chaco, partidos de ida. Las revanchas, miércoles 16, Estadio Defensores del Chaco, General Caballero Sol de América, y jueves 17, Guaireña contra Nacional. Los 4 partidos en el Defensores del Chaco. Ahí puedo mezclar otra vez el tema de las canchas. Sí, claro. Porque así como nos ponemos exigentes con el tema de la construcción que decíamos, hay otro lado donde hay que aplaudir, que es... la cancha de Sol América, Juan. Dentro de lo que ya estaba, modernizó, ¿verdad? Hizo coqueta, hizo un escenario usable, se dice. ¿Cuál es la palabra? Utilizable para nuestro momento y mejorando las condiciones. Perdón, Sol. De Sol, sí. Bueno, y ahí va un poquitito, te viene a la cabeza la cancha de Trinidense, también. Mejoró la cancha de Rubio Ñu. ¿Te acuerdas la cancha de Rubio Ñu? Sí. Como las graderías que hizo y todo eso. Después fue la intermedia, ¿verdad? Pero mejoraron la cancha de Libertad, la cancha de Nacional. Nacional, que inclusive fue sede, yo sé que no es lo mismo, fue sede de la Libertadores Femenina. Sí, Fernando Lamora, General Díaz están para eso. Sí. También eran estadios que en su momento por estaban... eso me llama la atención que no juegue ni Nacional ni Sol en su cancha. Es más, Nacional el año pasado utilizó la cancha de Sol de América. Este año usó la cancha de Sol para jugar contra 12 de octubre. Pero es cierto, Sol de América, el estadio Sol de América fue utilizado por otros clubes inclusive. Sí. Y por lo menos aquí se fijó como localía el Defensor del Chaco. No sé si más adelante podrán cambiar esto, pero en este fixture inicial, todos los partidos hasta ahora en el Defensor del Chaco. Dentro de eso, yo soy partidario de que nosotros tenemos que mejorar visualmente. No podemos más seguir metiendo video con un Yuyal ahí atrás. No, yo ahí estaré. No podemos más, eso no va a venir la televisión española a mostrar porque Alderete figura en el Sevilla, ¿verdad? Valencia. En el Valencia, y bueno, y en Valencia quieren pasar los goles del fútbol paraguayo y no van a venir a comprar los goles del fútbol paraguayo para mostrar eso. No, mira ahí ese gol, por ejemplo, el de Resistencia, ya las casas atrás. ¿Verdad? Sí. Eso hay que mejorar. Eso ya no ves en cancha de Sol, no ves en cancha nacional, no ves en cancha de Libertad, ¿verdad? Guaraní tiene que hacer el esfuerzo. No puede decir el presidente, cuando llenemos el estadio vamos a hacer la inversión. La inversión tiene que venir antes, o si no, no es inversión. Si no, ya es una devolución a lo que te está pidiendo el mercado, ¿verdad? Totalmente. Nosotros tenemos que mejorar las canchas y darle un poquitito más de espectáculo. Ese día de Nelson Aedo, el otro día, ¿cuándo fue el que cantó? Esa fue la Supercopa, sí, no fue espectacular. Sí. La próxima Supercopa ya no te vas a ir con tu amigo futbolero, nomás le vas a invitar al que no es futbolero, también sido un show. Sí. Vos te vas a estos partidos, te vas por la cancha, ¿verdad? Y te vas con un amigo futbolero. Creo que en la final de Copa Paraguay se hizo lo mismo.
Yo me acuerdo el de la Supercopa, la Copa Paraguay sí, también. También. ¿Verdad? Y realmente son lindos espectáculos, te va y por ahí si Guaraní no es culpable, ni está obligado a hacer esto, pero digo, si por ahí Guaraní preparaba algo para ese partido contra Cerro, también hubiese quedado bien como un espectáculo. Sí, solo que no tiene Guaraní la infraestructura. bueno, ahí está, es una situación distinta. Primero por la cancha y segundo porque si haces algo y después perdés, la gente lo primero que va a decir es se preparó más en la fiesta que en el partido. No tiene nada que ver ahora, pero Sí, digo nomás pero- como un comentario. En el caso de la Supercopa es un evento organizado por APF. Sí. O sea, es una entidad que no tiene relación directa con quienes Pero juegan. ahí A es eso donde voy. yo voy, pues Fede. Es APF uno de los puntos que puede explotar. ¿Verdad? APF puede Ese era el otro explotar. punto, que APF le haya dicho a Guaraní, en la final del torneo, las miradas se van a centrar acá, vamos a preparar Pero una fiesta. Que sea la quinta fecha también. Fiesta patronal en Itagüí, juega el 12 de octubre contra Sol de América. Vos tenés la infraestructura para ofrecerle eso al club que quiere. Y hacés la fiesta y va a traer gente, va a llevar gente, va a generar un montón de ingresos y también de arraigo, ¿verdad? De la gente, porque hay Claro. que darle algo más al espectáculo. Sí, es que así se hace ahora. Acá el 117 dice Olimpia hace años podía haber construido un estadio en otro lugar, poner un museo y shopping, y con esa plata que ingresa mantener el estadio. Pero los abuelitos de 90 años no quieren salir de para uno y hacen guau esos palcos para pagar deuda, dice. Hoy hay que crecer de distinta manera, ¿verdad? Fíjese usted el dinero, está nuestro titular, el dinero que hoy reparte la Conmebol para los torneos, por ejemplo, ¿verdad? Era impensable para el fútbol femenino, por ejemplo, y el crecimiento es grande. Estuve hablando hoy esta mañana con gente de la Conmebol y es enorme el crecimiento que se está teniendo en lo económico para la distribución, hasta el punto que hubo superávit en la Conmebol y repartió a las 10 asociaciones de Sudamérica $1 millón. Sí. No, y hijo, Ese es el futuro. la casa sí arrancó, la casa está ordenada. Sí. Cuando la casa está ordenada hay progreso. Y cuando hay progreso hay que repartir Claro. entre todos, dijo. Así arrancó su charla. Y eso es favorable para todos, para Claro. todos los clubes, A la o sea, no solo para los que compiten a nivel internacional. Claro. Y por- Entonces, $1 millón por club a la no, liga. no, por país. Por país. Por país. $10 millones en total. Un Un millón para O sea, cada. son 100.000 Es como dólares más para... el no, somos padre. 12 ahora. El padre que tiene 10 hijos y le reparte $1 millón a cada uno. $80.000 más para cada uno. ¿Por qué 80.000? Y, Por los y clubes, y ¿sí? 12 clubes, Sí, somos sí, sí, redondeo claro. nomás, me va a faltar Claro, algún número. pero en el caso de la PF aclaró que no es un dinero que se va a destinar para cada club, sino de ese dinero se va a repartir el premio a los campeones del torneo local, de la Claro. Copa Paraguay y de la Supercopa. Por eso Tenés la Copa razón. Paraguay ya va a Buena tener aclaración. premio O sea, metálico. a lo que voy es que no es que Resistencia, por poner un ejemplo, Totalmente. el primera, no es que Resistencia va a recibir $80.000. Sí. Resistencia recibe lo que le corresponde de APF y eventualmente si llega a salir campeón o llega a posicionarse en los principales lugares va a recibir, tenés razón. ese premio extra. Por eso la proyección debe ser de esa manera, mirando Está al muy futuro, bien. porque a eso vamos. No tenemos otro camino y crecer integralmente. Dejarnos Nico, ya vos sos del- hombre de cancha, de Sí. Tacuarí. ¿Cuánto tiempo te fuiste a ver Tacuarí? Que no se enoje mi amigo de Tacuarí siempre. Yo pongo ejemplo igual que Atlante, también No, yo crecí muchísimo igual. Es la tiempo. misma cosa, es solamente que nosotros no llegamos a primera y ustedes sí. Toda mi vida. ¿Verdad? Pero decime qué diferencia puede haber del primer partido. No vas a trabajar el primer partido. Ujú. No vas a trabajar el primer partido contra Tacuarí. Y te vas a ir a mirar el partido de Tacuarí. Sí. ¿Qué diferencia va a haber de tu entrada cuando llegas al barrio, pagás tu entrada, te sentás a ver el partido y salís de la cancha? Con hace 30 años cuando te iba a la cancha. Y muy poco, Nada. nada prácticamente. Entonces, Coste que hubo mejoras, ¿verdad? Hubo mejoras, ahora los baños son modernos, hay una cancha de pádel, ¿verdad? no, por eso no me llega. Pero Yo la te hablo cancha- que como espectáculo del No, fútbol, no, 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 Tacuarí. no. Yo digo lo No. mismo te pasa con Sol de América. Vos te vas a mirar a Sol de América y haces la misma gradería, haces lo mismo. las cabinas para 4 radios, creo que, o 5 al otro lado del mangal. Sabe todo dónde tenés que estacionar, no Sí, hay totalmente. gente. Sabe quién es el que está ahí en la esquina, por ahí cerca, en la cancha que te vas. No te ofrece nada más el espectáculo futbolístico. Teniendo hoy a todo el mundo en la cancha con plata. Todo el mundo en la cancha tiene en su celular, por lo menos tiene 10.000 guaraníes. Sí. O sea,
hoy hay un montón de formas de dar algo más que nosotros todavía no lo estamos haciendo. En Sudamérica sí luego, ¿verdad? No sé, Brasil, Argentina capaz tienen un poquito más de movimiento, pero tenemos que explotar un poquitito más eso. Sí, señor. Bueno, vamos a ir a la pausa. El 055 dice, buenas, dice, se va un grande como Miguel Figueredo, dejó un club modelo como Sol, ojalá se candidate a presi de la APF, dice, por ejemplo. Cierto. A mí me gustó al comienzo. ¿Eh? A mí me gustó al comienzo Figueredo. ¿Y después qué pasó? ¿En qué se quedó, por Y ejemplo? no sé qué pasó después. Y Sol terminó mejor que como empezó. Ahora le encontró la vuelta. No, pero eso es de resultado deportivo, ¿ves? Eso es resultado deportivo, porque Sol tiene un plantel con grandes jugadores, con jugadores que se podían haber estado peleando Cerro, Olimpia, Libertad, que son los de mejores presupuestos y Guaraní. En Sol... Que de hecho llevó algunos. Claro. Adrián Martínez, por ejemplo, no se fue a Olimpia ni Cerro, se fue a Claro, Libertad. Bueno, después ahora se le está fueron, Cerro, pero claro. Sol cuando quiso traer Rodrigo, trajo Rodrigo. Cuando quiso traer Víctor Ayala, trajo Víctor Ayala. O si no, ellos no volvían Cuando a... ya fueron descartados de Olimpia y Cerro. No sabes. J, no es cuestión de infraestructura. Un ejemplo, dice, la selección de rugby de Nueva Zelanda, los All Black, todos sus jugadores juegan en la liga local y no tienen mejores estadios que Inglaterra, Francia, Italia, Sudáfrica. Encontraron la vuelta para ser competitivos y son los mejores. Y no digas que es excepcional. ¿Y por qué acá no podemos ser competitivos? Dice también el 948. No, tiene razón en eso, pero me parece que no es mi deporte, ¿verdad? Pero de lo que se ve al menos, y como marcan diferencia, deben tener la herramienta deportiva para el crecimiento, que es a lo que yo voy también. Esa estructura que decimos también tiene que ver con la cancha, también tiene que ver con el nivel de entrenamiento también. Es muy difícil para una persona que se entrenó toda su vida en un nivel que llegas en zapatilla, llegas sobre la hora, hay pelota, no hay pelota, llega un profe un día, otro día no vino, otro día va a venir, va a ser nomás la parte física del técnico porque el profe tiene que ir a un examen o porque tuvo algún problema, y allá entrenás todo, tenés el agua, agarrar el vasito con agua, tomás, después tirás, y después de un día para el otro vos sos un fenómeno y te lleva River Plate. De entrada, cuando vos entras al club, ya entras mal. Mira, a los argentinos le pasaba cuando iban a Europa y se ponían media blanca. Eso en la época de los 90, vos vas a escuchar en la época de los 90 hacia el 2000, y cantidades de historia de los argentinos, antes de las redes sociales, ¿verdad? Hoy te vaya con la ropa de moda, que ya sí tenés todo en las redes sociales. Pero ellos se iban y se presentaban con media blanca. Nosotros estábamos acostumbrados a un championcito media blanca, un zapatito media blanca, vaquero, que vamos a jugar partidos, le decían la gente. Allá media blanca no se usa. Y vos, si ya entras en un lugar donde mentalmente tenés que estar al nivel de ellos, ya entras mal. Lo único que te queda es lo deportivo. Claro. Lo único que te queda es romperla y ser como eso que vos decís, ese tipo tiene la cabeza podrida, sí, pero te gana partido. Bueno, le tenés mientras, le va a durar mientras te gane partido. No gana partido, no te sirve. Hay otros que tienen una gran carrera, ¿por qué? Por su comportamiento, por su mentalidad, por su preparación, por su empuje, por la forma de manejarse en ciertos momentos de la vida deportiva y de la vida personal. Y ahí es donde vos te vas ganando tu lugar y tu jerarquía. Nosotros no nos preparamos en esa. Nosotros seguimos pensando que te tiene que faltar el campeón para ir a entrenar sin agua y en cancha de arena, y ese va a progresar. No es cierto. No. Ese va a progresar, pero le va a costar 10 veces más progresar. O sufrían, oye, sacrificaban. Igual podés sufrir con las herramientas. Sí. Vos tenés que sufrir con las herramientas. ¿O acaso Chulina no tiene cuaderno, no tiene lápiz y no tiene profesora? ¿Y cómo voy a aprender? Tenés que sufrir para aprender. No, si no tengo cuaderno, no tengo lápiz, no tengo profesora, no voy a aprender ni si sufro. Me tenés que dar por lo menos una profesora, un lápiz, un cuaderno, ¿verdad? Totalmente. Bueno, las herramientas hay que dárselas, o sea, tenemos que mejorar en eso. Lo que decía Carlos Humberto Paredes el sábado hablando con nosotros. Él hablaba de la pirámide invertida y de los pocos recursos con los cuales cuenta un jugador de formativas. Sí. Dice, el que llega a primera ya sabe lo que tiene que hacer, o debería saber por lo menos. Acá, entonces ¿no? Dice, vos le tenés, y puso como ejemplo a Roque Santa Cruz. Roque ya tiene un buen dinero ganado para pagarse un nutricionista, un
un médico particular, Sí. el de la formativa no sabe ni qué va a comer. No, así mismo. Así Él vive mismo. nomás su vida, nadie le aconseja o nadie le hace un seguimiento como para que ese chico se pueda formar de mejor manera y creo Después que es, pasan a es mejores así mismo ligas, como decís. juegan Copa Libertadores, Y ahí se dan campeonato cuenta. local, van a la selección, está desgarrado, tiene una lesión acá, qué inútil, que no, es su formación. Yo siempre recuerdo el ejemplo del chico este luqueño que fue a Brasil después, Fernández creo que es el apellido. Llegó a debutar en primera, pero jugó 2 o 3 partidos nomás. Y un sábado cuando hablamos con él, nos decía que el cuerpo técnico de Mourinho le dejó mucho. Y yo le insistí, buscando el motivo, o sea, buscando saber qué es lo que le dejó. Y él dice que él contó ahí en la charla Mourinho es integral. que sí, pero fuera de lo integral, dice él, aprendí movimientos técnicos que en luqueño no sabía, dice. Y se refería a, si recibís la pelota de espalda a 30 metros, tenés que levantar la cabeza, estoy diciendo lo que se me viene a la mente, tenés que levantar la cabeza y si tu compañero viene ahí, pasarle la pelota 5 metros adelante, no sé. O sea, ese tipo de cosas que, está bien, para nosotros los mortales es algo muy científico, pero para quienes son futbolistas y quienes en teoría entrenan Deberían todos saber. los días, deberían saber. Sí, pero no se se sabe. enseña eso. Por No eso se yo enseña. siempre te insisto en el tema de los sistemas. Nosotros no vamos a ganar un mundial con un 4-4-2. Y si lo ganamos es porque se alinearon todos los astros y nos defendimos a muerte. Y ganamos 1-0. Y metimos de pelota parada. Un equipo sudamericano es muy difícil que vaya al mundial de clubes y gane los 2 partidos defensivamente. Sí. Para salir a jugar hoy se utilizan otro sistema, el 4-2-3-1. Se juega con un solo punta nomás ya, un punta. El otro punta es siempre un segundo punta. ¿Verdad? Cuando se hace 4-3-3 se hacen 2 abiertos, un punta y después 3 interiores, o sea, un Claro. tapón y 2 interiores. Y vos ves la Champions, ves el fútbol alemán, ves el fútbol inglés, ves el fútbol francés y todos juegan así. Siempre hay un 4-4-2, sí. Es un mundo donde hay muchas cualidades, muchos equipos distintos y siempre vas a encontrar, pero en su mayoritariamente los equipos grandes, los equipos con éxito, en su gran mayoría no utilizan el 4-4-2. Nosotros acá en Sudamérica y mucho en Paraguay seguimos jugando así y en las inferiores todos juegan así. Ponen 2 centrales grandotes, un lateral que patea bien, otro que se va, un volante, 2 delanteros grandes. El que tiene 16, 17 años, el que tiene 15, 14, el que tiene 18 años, en las inferiores es figura en su categoría porque creció antes que el resto. Después vos ves que ese 9 que era figura en su categoría no juega, no da ese paso a la primera. Son pocos los que dan ese paso en la primera. ¿Por qué? Porque él en su categoría marcaba una diferencia física que cuando le tocó ir a reserva y a primera, él era una criatura. A él le pasa lo que le estaba pasando, lo que le marcaban a él en sus categorías. Sí. Entonces, nuestros entrenadores todavía siguen buscando el 4-4-2 para ganar partidos en inferiores. Y el chico después va a a Europa y tiene movimientos de un 4-3-3 que no te enseñaron. Tiene movimiento de línea de 3 que no te enseñaron. Cada línea, cada sistema tiene un movimiento distinto al que vos te Sí. tenés que acostumbrar o manejar la información para después acostumbrarte, ¿verdad? Y nosotros no tenemos eso. En el interior sí que peor, todo 4-4-2. Un saludo a Enrique Lugo que nos está escuchando y me aporta aquí lo siguiente. Julio González Ferreira, cuando hicimos radio con él en algún momento, contaba, esto es más lejano en el tiempo, que cuando él fue a Europa le enseñaron cómo jugar sin pelota. Recuerdo que nos decía que, por ejemplo, un compañero tiene la pelota y él ya tenía que saber dónde ubicarse, aún sin pelota, y que Claro. eso aprendió recién cuando fue allá. Digo, esto es más lejano en el tiempo porque lo de Julio fue hace 20 años, ¿verdad? Claro. Contaba la experiencia de Fernández, el chico de Luqueño, pero que también nos permite entender que no cambió esto. Salvo Libertad, Cerro, Olimpia, supongo yo que trabajan mejor con el tema de la formativa, ¿verdad? Pero en verdad sí, estos son déficits de No, base que hay muchos se equipos que repiten. trabajan bien en la Sí, formativa, sí, sí, sí. muchos. Sol trabaja bien, Ahí está. Nacional trabaja bien, Guaraní en su momento, hoy se está reestructurando otra vez, Cerro, Olimpia, Libertad. Hay muchos que trabajan, pero vamos a seguir nombrando y de los dedos de la mano pasamos a los dedos del pie, pero nos alcanza, ¿entendés? No es lo mismo
que el otro día yo escuchaba el trabajo que está haciendo Gallardo en River Plate. Y River, no sé si hoy está entre los mejores o no por su momento de copas y todos los chicos quieren ir a River, pero vos mirá la historia, River está en la fila. Sí. Ahí es la escuela Rosarina, Renato Cesarini, la de Córdoba, la de Argentino Junior, la de Lanús. Me estoy equivocando, me estoy olvidando seguramente de alguno. Ahora vos decís, la de Estudiante de La Plata, y vos decís, sí, Estudiante de La Plata es un país cerca de Buenos Aires. Sí. Es distinto a lo que nosotros tenemos acá, que decir, no, acá en Itagua, nosotros somos así, chiquitito, entonces todo viene a Asunción, entonces hay varios equipos que trabajan y muy bien, y que están invirtiendo y tienen, todavía nos falta mucho, ¿verdad? Pero que hay gente muy preparada en nuestras inferiores, pero vamos a hablar de 6, 7 equipos, cuando los demás países, los potentes, Bragantino, ahora América Mineiro, es la tercera potencia de Minas Gerais, sí. ¿Verdad? Cruzeiro, que decíamos el otro día, Cruzeiro debe tener una infraestructura espectacular trabajando en inferiores, no suben nomás, y ahora que se va Ronaldo, sabe la cantidad de chicos que van a ir ahí. Pero va a subir en algún momento. El Mineiro, que es el campeón. Años máximo va a subir. ¿Sabes la cantidad de chicos que deben tener ahí? Y el América te aparece ahí, ¿sabes? El resto de chicos, eso es una ciudad nomás. Y deben haber 5 o 6 equipos más, Bragantino. Inclusive leí en portales brasileños, mucha gente destacó este gran momento del fútbol mineiro, dicen ellos. Imagínate, Atlético Mineiro ganó 3 torneos, no ganó la Libertadores, se eliminó en semifinales. Cruzeiro ilusiona de alguna manera con el rápido retorno a primera a partir de la compra de Ronaldo. Sí. Y lo de América Mineiro, que era un equipo que no existía en el Ruido Grande hasta hace unos meses. Se metió ahí. Terminó octavo de 20. Para un fútbol tan competitivo como el brasileño es todo un suceso. Totalmente. Va a jugar Copa Libertadores ahora. Claro. Crecieron. Bueno, vamos a ir a la pausa. En el ámbito internacional, en Argentina, atento River, dice, defensa presiona por David Martínez. Defensa de Justicia le quiere transferir a nuestro defensor, a Héctor David Martínez, así se llama, ¿verdad? Sí. Para que ingrese dinero para los dos clubes, es lo que dice el presidente del Halcón de Varela, así se le dice, ¿verdad? Sí, señor. Así que entonces vamos a ver qué es lo que pasa, este tema relacionado con Héctor David Martínez. Vamos a la pausa y ya volvemos. Unión Fútbol Club, somos tu equipo. Una tarjeta de crédito con beneficios los 365 días del año significan 365 oportunidades para sorprender o darte un gustito cuando quieras. Con tus tarjetas Itaú tenés beneficios durante todo el año. Solicita la tuya en www.itau.com.pi y en la parte de productos, opción Pedí tu tarjeta de crédito. Lo que te pasa a vos, también nos pasa a nosotros y tratamos que eso se refleje en todo lo que te ofrecemos. Si estás vos, está Itaú. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. ¿Querés sentir el placer de encontrar platos con hasta 50% off y almuerzos hasta 20.000 guaraníes todos los días? Toca el punto P en tu celular y deja que el ahorro entre a tu vida. Pedidos ya, el placer de pedir. ¿Tenés un imprevisto? Una tarjeta de crédito te puede ayudar. Además, tenés promos todos los días en tus comercios preferidos. Solicita la tuya en www.itau.com.py y en la parte de productos, opción Pedí tu tarjeta de crédito. Si estás vos, está Itaú. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza, podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. Llegó Griegur, el nuevo yogur griego de Lactos Trébol, con más sabor, más pulpas y más proteína. Griegur te ofrece 9 gramos de proteínas por cada toma y sin azúcar agregado, para que te mimes sin sentirte culpable. Disfruta tu nuevo yogur griego en 3 deliciosos sabores: azaí, acerola y guayaba. Griegur de Trébol, otro producto con la garantía de la cooperativa Chortizer.
Ya estamos en plena fiesta de fin de año y Arcoiris te trae el sabor inconfundible de estos días de emociones, amor y familia. Pan dulce de Navidad. El pan dulce Arcoiris tiene que estar en tu canasta, en tu mesa, junto a tu pesebre. Pan dulce Arcoiris en 2 deliciosos gustos, frutas abrillantadas con pasas de uvas y con chips de chocolate. Más novedades sobre Arcoiris y sus productos. Te invita más a que lo sigas en las redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. ¿Querés invertir en el sector inmobiliario o saber cuál es el mejor uso que le podés dar a tu propiedad? ¿Querés saber cuál es la oferta ideal para que el inmueble que estás planificando construir? Minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro, Estudios de Mercado. Encontrarnos al WhatsApp 0981 25 12 30 o en las redes sociales como Metro Paraguay. Unión Fútbol Club, el equipo campeón. 12:21, seguimos. Ariel y Fran está con nosotros acá como casi todos los días en este diciembre caliente de loco. Me llamó la atención, ayer hablé con una persona de Asunción y me dijo qué calor que hace, ¿verdad? Es muy pesado. Y le dije yo, acá yo vivo grande, yo vivo después de la lluvia, le dije yo, ¿qué lluvia? Y hacia Sajonia por lo menos no hubo lluvia. Hacia mi casa torrencial la lluvia. ¿Ayer? Sí. Barrio San Pablo nada, Nico. Nada tampoco. Una gota. A la pucha. Y estamos a 4 cuadras nomás. ¿Cómo está, Ariel? Bien, Nico, el saludo para todos. ¿Está el calendario de Olimpia? Sí. Ya está el calendario. Las fechas entonces. Miércoles 9 de febrero, 21 a 30 horas, César Vallejo Olimpia. Esto va a ser en Trujillo. Sí. En Perú. La vuelta en Asunción, Estadio Manuel Ferreira, el miércoles 16 de febrero a las 21:30 horas. Entonces ya están las fechas con los horarios confirmados para los partidos de Olimpia César Vallejo. Sí, Jota. Termómetro en Olimpia, ustedes que están siempre ahí. El plantel que se va a armar. La gente, o sea, ustedes piensan, o la sensación es, no, Olimpia va a pagar la deuda y van a caer buenos refuerzos, o Olimpia se va a reforzar con los que van a volver nada más. El inicio para ese partido, porque, mira que ¿cuándo es el primer partido? El 9. Queda un mes y piquito. Sí. La información que nosotros tenemos es que se está tratando de solucionar con la situación de Alfredo Aguilar, Richard Ortiz. Hoy quedan. La prioridad. Se quedan. Y después es tratar de negociar con lo que ya está. Yo creo que mucho de lo que terminó no va a variar. Ale no, entonces. Para mí va a ser los que no van a seguir: Roque, Ale y Otálvaro, los 3. Después se quedan todos. Derlis. O sea que... Perdón, si podemos hacer un equipo pensando, imaginándonos contra César Vallejo, para mí Aguilar, Salazar, Saúl, Antolín, que ya arregló por un año, y Tito. Después en el medio Cardoso, Richard, Quintana. Y allí ayer manifestó Hugo Fernández de que quiere volver. Sí. Y yo creo que ahí lo va a utilizar, o en todo caso si lo ve bien a Willy. Y arriba seguramente Derlis con Pollo o con Walter. ¿Y qué más queda ahí el banco? Y ahí sí va a estar bastante justo. Arquero en el banco. Y yo creo que va Olveira, a ser sí, Olveira. Y después un central en el banco. Y tiene que ser o Luis Zárate o Luis Cáceres o Jorge Arias. Arias va a volver. Tiene que volver, sí. Bueno, ahí tenés 2. Zárate, Cáceres y Arias, 3 ahí. Después lateral derecho, Cáceres. Y sí, o... Alan todavía no está. No, Rodri. Feliu. No, Rodri. Juan Feliu. Cierto. Sí, pero Feliu es solamente lateral, no va a ir al banco de lateral. O sea, y necesita un lateral polifuncional que te pueda hacer otra opción. Otra opción. En todo caso, un volante que te pueda hacer lateral, si ya tenés Luis Cáceres que te puede hacer lateral también. Que como jugó contra Nacional, ¿verdad? Sí. Después, mediocampista, Jordan se fue. Marcos Gómez. Y yo creo que va a ser Marcos, Adelio
Y ahí tiene que ser Willy o... No, ese es después. Ahí tenés y Sebas Quintana, que pero Quintana, es chico, sí. ¿Verdad? Sí. Lo que pasa es que ahí tenés todos juveniles ya. Todos juveniles, por eso ahí ya baja tu nivel de banco. No, Orsusa se queda o se va. No, se va. Se va. Después te queda y un punta, un media punta, Willy. Y algo como Willy. Es Willy. Sí. O Teodoro Arce, hay que ver. Y ahí Teodoro Arce es con Camacho. ¿Qué está para seguir? Qué difícil, además. Ahí es Sosa, nos queda Sosa. Claro. Ramón y Sosa que puede ser una de las opciones bueno, de pero titular. Ese es todo el banco, ¿eh? Ahí nadie te pelea el banco. No sé quién queda fuera del banco para decir que está peleando el puesto. Como antes se te quedaba Sosa, quedaba Cardoso, quedaba Willy, quedaba Camacho o Walter. Pues tenía Walter, Roque, Pollo, Camacho, Derli, ¿verdad? Alguno quedaba fuera del banco. Hoy no tenés. No. ¿La deuda en definitiva no se va a pagar antes del comienzo del libro de pases? ¿O? La idea es pagar en la segunda quincena de enero. Y si se paga se puede reforzar allí, ¿no? Sí, se paga se puede reforzar. Creo que hasta marzo de Copa Libertadores, ¿verdad? Sí. Hasta marzo. ¿Y Sosa no es titular en el equipo de Olimpia? En tu equipo nuevo de Olimpia no es Sosa titular. Y yo creo que si si vuelve Hugo, para mí va a ser titular Hugo. Hugo Fernández por izquierda. Y lo va a tirar, a no ser que lo tira a Sosa por derecha, ¿verdad? ¿Nunca hubo posibilidad de una transferencia de Aguilar? Sí. Está ahí al tanto de lo que pueda ocurrir en Libertad. Pero la sensación que yo tengo es que él va a continuar en Olimpia, que se va a quedar y incluso va a cerrar su carrera ahí. Están viendo la solución en el aspecto económico, que es el único inconveniente que tiene Olimpia. Claro. Y la posibilidad de que se vaya Sosa también. Y hay un interés de Gimnasia de La Plata. Sí. Que ahí lo pero tiene nada. Tipo, ¿verdad? Pero no hay nada oficial. Y después arriba, por ejemplo, tenés a Lía Ayala, seguramente Diego Duarte. Y tampoco más de eso. Falta mucho. A Diego lastimosamente ojalá me equivoque, ¿verdad? Pero le va a costar estando Derlis, Pollo y Walter. Se le tienen que caer esos por delante para que él entre, porque él por contextura, él no le van a tirar por uno de los costados, no va a ser el 9 de Olimpia hoy. Creo que Paiva y compañía iban a volver también. Paiva sí. Que también es otra opción. Ay, Colmán. Hoy jugó más maduro también. No, ¿cómo era el zurdo? Colmán. Guillermo Paiva y Jorge Colmán. ¿No? A mí me gusta Diego Duarte, pero por su contextura física no me digo, muy difícil de que él... Ahora, él con Roque hubiese jugado de media punta, pero está Derlis. Claro. Así como le pasó a Eric, ¿verdad? Que Eric se adaptó bien a Roque. Pero es Derlis, un Derlis pasa a ser, a ver, ante las salidas de Ale y Roque, que nos está mencionando Ariel, le iba a preguntar si Derlis pasa a ser el referente ofensivo de este equipo. Ofensivo, sí, Derlis es... No, ofensivo, por eso, ofensivo. Atrás tiene muchos referentes Olimpia, pero digo, del medio para arriba, sí, para generar fútbol, al no estar Silva, al no estar Roque, no, sí, todo. Él pasa a ser la pieza fundamental. Está Pollo Recalde, cierto, pero no es el Pollo Recalde que terminó el 2020. Parece que este semestre ya fue luego él. Por eso, está Mendieta, pero tampoco es el Mendieta del 2015. El Derli fue lo más regular y primer nivel que tuvo Olimpia, aparte de Roque, ¿verdad? Esa estructura Roque, Richard, claro. Pero ¿quién? Apareció Quintana, apareció Sosa en un momento y los que están en su etapa de productividad total, digo, o sea, en su frescura, Derli está en esa edad. Derli anduvo bien todo el año. Y ayer leía una declaración del representante, Renato Vitar, decía que la directiva de Olimpia le mencionó que para ellos Derli es una pieza clave y que en lo posible trate de mantenerlo, ¿verdad? Salvo que haya una oferta muy importante. Que por ahora no hay. Claro, no por eso. Por ahora no hay, entonces al no haber oferta, él se queda y se queda. Por casi ninguno. No, hasta ahora no. Se mencionó en su momento la posibilidad de Fernando Cardoso, que no hay, lo de Hugo Quintana, que tampoco hay. Así que yo creo que finalmente, por eso te digo, esos tres
Sí, seguramente van a ir, pero después se va a mantener 80%. Pero falta gente, Ariel. O sea, si Sí, se va el falta. Chelo, por ejemplo, Sí, se va. ¿quién completa ahí el lateral izquierdo y el volante por izquierda? Porque Huguito no es. Y yo creo que le va a utilizar nuevamente a Mateo Gamarra. O Tobías Castellano. A Castellano está. Por eso ellos Castellano. faltaban. Gamarra, Castellano, claro. Castellano tiene para crecer mucho. La impresión primera que tuvimos era mira, un zurdo espectacular estando en Río. Sí. Pero no tuvo espacio. Acá pregunta el 117 qué pasó de la recaudación de los hinchas. Dice que iban a hacerse. Parece que terminó el entusiasmo, dice. Se iba a realizar en realidad hoy el evento del hincha Olimpia, mi buen amigo, se llama la campaña. Pasó para el 3 de febrero. 3 de febrero. 3 de febrero. 3 de febrero, lo dicho de febrero, fecha complicada. Bueno, ¿qué más, Ariel? Nada más, el 3 de enero se presentan los jugadores para los exámenes físicos, médicos, perdón, y a partir del 5 ya en la Villa Olimpia, confirmado que se va a realizar la pretemporada en la Villa Olimpia, arrancan ya los trabajos. Con Bueno, el Ariel. profesor Elvio Pablo Rosso. Elvio Pablo Rosso, Sí. confirmadísimo. Sí. Bueno, Ariel, lo dejamos ahí, ¿sí? Así es, señor. Invítame para la inauguración de lo Por- que llevas. Por supuesto. Bueno, vamos a estar supuesto. atentos. Cada uno va a llevar lo que tienen. Exactamente, así mismo es. Ariel y Franco, nosotros entonces sobre las novedades del Olimpia. Rápidamente con los whatsapperos para ir a una nueva pausa. Al 298 dice, el problema es que para llegar al primer nivel hay que tener mucha capacidad mental. Estar en las grandes ligas es que el DT te diga, hoy jugamos 4-3-3 y cada jugador ya sabe qué tiene que hacer dependiendo del puesto que le toque. Ya no te van a estar explicando uno a uno cuál es tu función. Eso ya suponen que vos como jugador de primera sabes. Como en cualquier trabajo, si estás en la elite se supone que uno ya sabe todo lo básico. Nuestros jugadores que llegan a Europa llegan por capacidad física y o talento, pero estratégicamente hablando en nuestras inferiores no se enseña como se debería, dice el 298 siguiendo con... Totalmente de acuerdo, no está instalada esa cultura de enseñar sistemas, sino que más bien de ganar partidos o de hacer una buena campaña sabiendo de que no le vas a luego ganar a algunos equipos. Y también está lo otro, porque cuando te pones a hablar con la gente que está ahí, dice, bueno, listo, vamos a enseñar sistemas. Yo para hacer los otros sistemas, Nico, ocupan más espacio de recorrido para un jugador, o sea, Sí. por ende, ocupan más lugar en tu cabeza el conocimiento de los movimientos para ocupar los espacios. O sea, un 4-3-3, cuando sube el lateral, el volante tiene otros movimientos o tiene más espacio que cubrir que en un 4-4-2. El 4-4-2 pues te cubre toda la cancha. El único lugar donde vos no cubrís es en los dos laterales de tu equipo rival. Sí. Y ese lugar no se utiliza, o sea, cuando se sale jugando por ahí, tu 9 se tira ahí y queda el otro, vos ocupas toda la cancha. Al ir moviendo, cuando jugás con línea de 3, vos tenés lugares a la espalda de tus carrileros. O sea, tus 3 centrales que antes cubríamos los 80 metros entre 4, ahora tenemos que cubrir entre 3. Sí. Cuando hace 4-3-3 en la mitad de la cancha pasa lo mismo. Antes cubríamos entre 4, ahora cubrimos entre 3. Entonces todo tiene un distinto movimiento táctico de acuerdo otra vez al técnico. Hay técnicos que quieren que el volante se meta en la línea. Cuando pasan los laterales, hay técnicos que quieren que pasen de a uno los laterales. Hay técnicos, o sea, todo tiene, no hay una regla. La regla es que vos sepas el libreto de cómo cubrir los espacios y ese mismo libreto tiene que saber tu compañero para que cuando él hace un movimiento, yo haga el mismo movimiento. Como dijo hace rato Fede, hay entrenadores que dicen, cuando recibí la pelota, cruzar al otro lado a espalda del lateral lento porque ahí está nuestro jugador más rápido. Y hay otros entrenadores que dicen, no me cambia al otro lado porque ahí está Willy. A Willy dale al pie, no le tira al vacío. O sea, y al revés diciendo, hay características también de jugadores que ya llevan innatamente, por eso Claro. se prefiere uno u otro. El caso de Ferfer, por ejemplo, es diferente a Alfio Oviedo en cuanto a sus movimientos. Totalmente O de distinto. Morales, que siempre suele decir con lo de Boselli, ¿verdad? Sí, totalmente. O sea, jugar en el sistema, en las características, vos te pueden decir en un 4-2-3-1, jugame de media punta. ¿Verdad? Y si yo juego de media punta, no puedo picar todas las veces y meterme al área. Porque no estoy jugando un 4-4-2.
si vos aprendiste y tenés un Tony Sanabria, por ejemplo, Sí. O un Ferfer, el caso de Ferfer hoy, ¿verdad? Ferfer de grande, él era 9 de área, goleador, Sí. no quería luego ni siquiera volver. Vos sabías que después de una jugada Ferfer venía volviendo lento, corriendo al trote, o sea, por eso es que a esos jugadores así le poníamos el mote de Caigüe, ¿verdad? Sí. Porque después de la jugada uno ve que viene con ese tranco. Y en el último Guaraní, Ferfer, vos veías en la expulsión de Alan Benítez, el túnel le hace a Ferfer primero. ¿Qué hacía Ferfer corriendo ahí? Y después sale Marco y le termina planchando a Alan Benítez, ¿verdad? Y vos decís, ¿qué hacía Ferfer ahí si él es delantero, ¿verdad? Está volviendo. Claro. Bueno, y De él tiene armador prácticamente. él tiene la capacidad de que vos le digas, quiero que me hagas esto y te hace. O sea, él supo jugar de media punta en el sistema que utilizaba Guaraní, que es 4-2-3-1 o 4-4-1-1. No, era 4-4-2. No, eran dos delanteros de área. ¿Verdad? Lo que utilizó. O sea, vos vas a jugar contra Guaraní y no ponés línea de 3 para agarrar los dos centrales, Claro. los dos 9. Vos ponés línea de 4 porque uno marca, uno sobra y a Ferfer le tiene que tomar un volante. Porque él ya no se mueve entre los centrales, ¿verdad? Él atropella de atrás. Y Ferfer, por ejemplo, es alguien que entiende el movimiento, entonces vos le podés pedir que cambie. Hay otros que vos le pedís que haga ese movimiento que pasó con Ronnie Reyes. Ojalá tengamos la chance de hablar con Gustavo Costa. A Ronnie Reyes le intentó hacer punta toda la vida. Sí. Y no entendió nunca el movimiento de punta. Vos mirabas los partidos y Ronnie, cuando uno agarraba la pelota, él te picaba y ya dejaba de ser opción. Pues si vos todavía no levantaste la cabeza, yo metía diagonales y él, en vez de venir a darte espacio para que vos metas la diagonal, se te encimaba para pedirte la pelota en el pie. O sea, no entendió nunca el movimiento, porque no se le enseñó. Entonces, ¿qué pasa? Re a la raya, anda a correr, chocar. De hecho, vos mirás, creció muchísimo, está muy bien. No significa que el jugador, pero no vino con esa. Hoy en Estados Unidos vos mirás y fue de los que menos jugó, ¿verdad? Entre todos los que se fueron. Porque inclusive allá ellos tienen ya una mayor formación y más estructurado. Y eso nosotros tenemos que adelantarnos a eso. Para eso también vos le decía a los profes, dice, bueno, ¿yo cómo voy a hacer esos trabajos en una cancha de arena que un día antes no sé en dónde voy a entrenar? Porque estamos buscando qué cancha, no, y es por primavera nos espera, no, mañana entrenamos el 24 de junio, ¿y dónde? En 15 de agosto de Itagua conseguimos la cancha, WhatsApp, mañana a las 7, cancha de Itagua, ubicación. Así están los de las inferiores. Sí. No estamos hablando de los 10 equipos o de los que contamos con los dedos los 10 también, 15, 20. Estamos hablando del común, que son los que finalmente después terminan llegando en esos 10 equipos, ¿verdad? Porque vos mirás, el equipo de Cerro Porteño, campeón, sí. Pulpito. Ayúdame. No sé si hay otro de la escuela de fútbol que se crió en Cerro Porteño. Después están los que llegan a los 17 años, llegan a los 18. El caso de Morales llega a los 21. Son 4 o 5 nomás lo que se forman ahí, ¿verdad? El resto te viene de la escuela de fútbol de... O sea, con cada figura que habla de Aedo. Ahora hablamos con Aedo, el Tembetare, no, Aedo ya tenía un profe que es el que dirigió el equipo de los amigos. En San Joaquín. En San Joaquín, o sea, él ahí ya, todos los que llegan vienen de otras escuelas o de otras inferiores. Entonces no contemos las 10 que sacan jugadores. Yo no sé si Cardoso salió de la escuela de fútbol de Olimpia. Lo de Richard Sánchez, uno de Richard Sánchez, inferior de Olimpia. Richard Sánchez vino con el pase en la mano de Libertad. O sea, y después, antes de Libertad seguramente estuvo en otra, él que allá de la zona de Lambaré, me parece, en algún lado habrá jugado. Entonces, hablamos del común, y esos muchachos no saben, entrenan en cancha de arena. ¿Cómo vas a hacer triangulación o movimiento en un sistema distinto al 4-4-2? Difícil. Y en el caso de Olimpia tiene su escuela de fútbol Olimpia Elite, por ejemplo. Tiene. Me acuerdo que Víctor Ayala me había contado una vez su historia, él pasó por ahí. José Carlos Burgos es técnico de esa escuela. Sí, él pasó por ahí y decía que el principal problema era que en aquel momento es como que si no tenías plata tu hijo no jugaba, más o menos. Esa más o menos era la onda, y que él era de Fernando La Mora, no tenía tantos recursos y tuvo que dejar la escuela de fútbol, y de ahí no sé dónde se fue, de ahí creo que se fue por Colombia. Pero y a partir de ahí hizo su carrera. No es tan así, o sea, esa escuela de fútbol, eso, de hecho, claro, en aquel no momento, es que jugar o no sé jugar porque tenés plata, entrenar o no entrenar porque tenés plata, porque se paga y es cara.
¿verdad? Por eso se llama elite, que es justamente para darle lugar a los chicos que no ganan la competencia en la escuela de fútbol donde no se pagan o donde se pagan más barato, ¿verdad? Que ahí se juega por ganar y el chiquito que anda bien y el tuyo que está un poquitito gordito no puede jugar. Entonces ese es un lugar también para otra característica, y después ese chico se va moldando y termina llegando y jugando y siendo figura más que aquel que era en su momento en otra escuela de fútbol. O sea, es otro mercado nomás. Totalmente. No es que vos pagás para que juegue tu hijo, vos pagás un poco más caro porque son escuelas de fútbol exclusivas para los chicos que no tienen a lo mejor lugar en otras escuelas donde sí el profe luego se va a buscarte a tu casa y hay otro que sus papás no le pueden llevar y hay otro papá que le paga porque él te hace ganar partidos. Miles de casos en la escuela de fútbol. Totalmente. Gustavo Costa, que va a trabajar en Palestino, Chile. de Sí, Chile. señor. El 7-13 dice: el progreso de las canchas, infraestructura general va de la mano con el crecimiento económico del país, y Paraguay ahora recién está creciendo, pero no sé hasta cuándo, porque Chile, que era el bastión sudamericano del progreso económico, del libre mercado y capitalismo, ahora eligieron a un comunista como presidente, dice. Y veremos hasta cuándo podemos seguir creciendo, porque cada año el presupuesto general de la nación crece, tenemos déficit, etcétera. El tiempo dirá hacia dónde iremos, dice igualmente el 7-13. Y esa es la realidad. Ninguna formativa en ningún lugar del mundo enseña todos los sistemas, porque todos están sujetos como proceso al modelo de juego y al modelo de jugador que se quiere formar. Por ejemplo, el Ajax en todas sus categorías de formación solo juega el 1-4-3-3. Sí. Por favor, Jota, no pilotees tanto, dice. No. Tema de la escuela. No esperen a que todo lo que digamos sea genial. Es una conversación. Sí. Porque es cierto, hay clubes que tienen su estilo de juego, pero en el mundo vos vas a buscar en el Ajax, en Holanda, en Alemania, en Inglaterra, en Francia, en Italia, y vas a encontrar muy pocos equipos que juegan 4-4-2 o que juegan 4-3-1-2. Sí. Esos sistemas, claro que vas a encontrar. El mundo no es una dictadura, por eso, pero es por una conversación, no es un libro donde vos encontrás que un escritor tuvo noches y noches y noches de buscar lo que va a quedar en la historia. Ahora nosotros en las conversaciones decimos un montón de macaná y un montón de cosas que te abren la cabeza porque uno conversa. Y eso es un buen detalle, por eso es un detalle para conversar, no para ser contundente sobre un error. Eso es más lo que yo voy. Claro. Porque es cierto, hay equipos que inclusive en dos categorías te van jugando en distintos sistemas. Nadie te enseña todos los sistemas, no hay tiempo, si tenés que competir también. Sí. Pero la diversidad de nuestro, por ejemplo, Guaraní va a jugar. Libertad en un momento era todo 4 con un enganche, por eso que sacó tantos enganches. Libertad en un momento, no recuerdo la época, era 4-3-1-2 y entrenaba con el enganche, por eso salían los Willy, los Camacho, muchos. Jesús Medina era enganche en las inferiores. Después cambiaron también su sistema, ¿verdad? Pero son escuelas o décadas o etapas que uno va metiendo de acuerdo a lo que yo digo. Es que nosotros estamos muy acostumbrados al ir a la escuela de fútbol de una escuela de fútbol, no quiero pues herir susceptibilidades, vamos a decir de JJ, vos me abre una escuela de fútbol y meta 4-4-2 todos, ¿entendés? Y vos que jugó lateral derecho, y vos lateral izquierdo, y vos, yo 9, pone 2-9. Tiene que haber distintas vamos a profundizar escuelas. Esto, J. Justo Villar, ¿cómo estás? Justo, gracias por atendernos, buenas tardes. Buenas tardes, Diego, ¿cómo estás? Saludos a todos. Bien, ¿cómo andás, Justo? Bien. Acá con bastante calor en todas partes. Sí, terrible está. Primero que nada, Jota está preocupado, entre comillas preocupado, porque hola, Will, ayer... atender lo que dice Nico, que no me deje mal. No, jamás. Ayer estábamos viendo la presentación del sorteo de series, del fixture de las copas de la Conmebol, y se hacía la presentación de la pelota. Y que tiene razón, Jota, ya digo luego que no. Y que tiene algunas ondulaciones, no como las de antes, lisas. Entonces, lo que Jota quiere plantear es si en qué favorece al que patea y en qué puede desfavorecer al arquero, por ejemplo. No sé si viste la nueva pelota, Justo. Sí, la vi. Yo creo que de un tiempo a esta parte siempre se está favoreciendo un poco más al espectáculo, al show, a los goles, a que haya más goles. Y en ese sentido
desde la Jabulani, bueno, desde la Severnova, desde el 2002 hasta acá, fueron cambiando la pelota justamente como para eso. Yo no la veo muy, es una pelota muy parecida a la que se viene jugando, me parece, y no tiene muchas dificultades, pero sí, obviamente que siempre se está buscando buscar más hacer más goles, pero yo creo que no va a variar demasiada la diferencia de lo que se venía. Yo creo que es la misma de la que se venía jugando la Copa América, solo que cambia de color. Hola Justo, ¿cómo estás? Jota te saluda. Yo tenía miedo de la pregunta de Nico. Pero no, nosotros no acostumbramos a jugar con la pelota de cuero, todas esas cosas que venían antes. Ahora ya no existe. Que llovía y no se podía patear, es lo pesado. Sí, yo voy por ese lado, porque me pareció ver en la presentación como que tenía más ondulaciones, más rayitas, o sea que como que viene más porosa. Y en un momento, principalmente de la Jabulani, fue la que cambió, los parches eran más largos y más aerodinámicos, entonces la pelota, inclusive te acordás que veíamos que se deformaba luego cuando uno pateaba en la imagen, y se movían más, ¿verdad? Y esta pelota, digo, bueno, ¿por qué tiene tantas ondulaciones? Parece más porosa, va a enlentecer el juego, va a ser un problema para los arqueros. Algo tiene que traer en los diseños de los diseñadores. No, tiene mejor agarre, para los arqueros va a tener mejor agarre si tiene más porosidad que la otra pelota. La Jabulani o las que venían anteriormente incluso eran más lisas y eran más fáciles de que se te escape. Esta es más difícil. Sí se mueven igual como todas, no hay ninguna que digamos siempre va a estar a nuestro gusto, porque el gusto del arquero va a decir, bueno, una que no se mueva, que no te patee ni y pique mal, y eso es muy difícil que pase. Generalmente hoy día los jugadores ya le encuentran la manera de pegarle. Incluso me acuerdo en el 2010 Forlán hizo muchos goles pateando de afuera porque le encontró una manera especial de pegarle a esa pelota y que se desviaba mucho más. Entonces yo creo que todos esos condimentos hoy juegan a favor del fútbol más espectacular. Y esta podemos decir que juegan un poquitito a favor del arquero, esta pelota. El diseñador tenía algún variante arquero. Yo creo que tiene un poco de agarre. Un poco de agarre, más de agarre. Veo que tiene como decimos, unas rayitas un poco más firmes como para poder sostener. Justo pasando al tema selección, se va a jugar en la nueva olla. ¿Cómo surgió esa idea, esa posibilidad? Se dio la idea. Nosotros siempre debemos de tener una segunda y tercera posibilidad por cualquier cosa que pueda suceder en nuestro estadio, en Defensores, pero en este caso creo que coincidimos todos que el mejor empastado en el fútbol paraguayo hoy está en el estadio de la olla. También coincidentemente es el mismo empastado que tenemos nosotros en el Carde, y es diferente a lo que tenemos en el Defensores. Pero aparte de eso también hay un tema que se va a trabajar en el Defensores por todos los partidos que se tuvo en este tiempo y por lo que va a tener el año que viene. Necesita tener un espacio de tratamiento para que pueda estar en buenas condiciones para todo el año. Así que se dio la posibilidad por ese motivo de coincidentemente hablar con el presidente, con el departamento de selección, el entrenador e incluso los jugadores de cuál sería la mejor opción, y todos coincidimos que la mejor opción después del Defensor obviamente que es el empastado de la olla. Claro, estábamos viendo el calendario de la Sudamericana, por ejemplo, y los equipos paraguayos van a jugar todos en el Defensores, ¿verdad? Va a haber una sobrecarga de partido para el Defensores del Chaco, ¿verdad? Así como está diciendo Justo. Sí, igual yo creo que es un empastado que es diferente al que tenemos nosotros, como decía en el Carde, pero también creo que es un tiempo prudencial como para que pueda descansar y puedan hacerle los tratamientos necesarios para que pueda aguantar todo el año que viene. Justo, a vos te pasó seguramente por tu carrera, yo no tuve esa posibilidad. Por ahí nosotros en nuestra época jugábamos en cancha de Luque, en cancha de Sol, en cancha de Olimpia, y era un poquito más lindo. La cancha de Cerro era una cancha un poco más pesada, pero no sentía la diferencia de la velocidad de balón. Verdad que hoy es muy difícil y la gente es como que, o los clubes principalmente, no quieren entender esa diferencia de pasto que hay
entre la cancha de Cerro y el Defensor, y uno mira y dice, los dos son hermosos, pero es distinto hoy jugar ahí. ¿A vos te pasó en la época ya que jugabas en Argentina principalmente, que sentías esa diferencia de los estadios donde estabas a venir a jugar acá, o era igual? Y hoy nomás lo que tenemos tanta diferencia con donde están jugando los muchachos en la Liga de Brasil, en Europa, en Argentina, y venir a jugar las eliminatorias en el Defensores, hoy es mucho más marcado que antes, o a mí nomás porque no me tocó esa experiencia, me parece. No, siempre hubo esa diferencia, Jota, siempre hubo esa diferencia. Lo que pasaba era que quizá uno le sacaba ritmo al partido y hacía un esfuerzo doble por cuando uno está en una cancha lenta, tiene que correr, esforzarse mucho más que en una cancha rápida, y también tu juego se enlentece muchísimo más. Sí. Pero eso hoy a nivel internacional, para competir a nivel internacional, te imposibilita, porque vos estás en un ritmo diferente a cuando vas afuera. Cuando vas afuera vos sentís que la pelota es mucho más rápida, la cancha es más rápida, todo es más rápido, y vos estás acostumbrado a un ritmo menor en tu competencia. Por eso es que insistimos y vamos a insistir siempre en que las canchas en nuestro país estén en parecidas condiciones a las que se compiten internacionalmente, para que cuando llegue la hora de poder competir mano a mano, club por club o selección con selección, podamos estar habituados a hacer los mismos recorridos, a que la pelota tenga la misma velocidad y todas esas cosas, ¿no? Yo creo que eso es algo fundamental. Anteriormente nosotros sacábamos ventaja, no sé, Bolivia sacaba su ventaja en la altura, Colombia con el calor en Barranquilla, nosotros también tratando de poner nuestras condiciones acá, pero hoy eso ya no es así. Los jugadores internacionales que tienen las selecciones, casi todos juegan afuera, y cuando vienen acá encuentran un cambio, y eso les regula un poco su capacidad de lo que habitualmente suelen jugar en esos clubes. Justo, y lo que significa la inversión del CARDE, sacando lo que significa el hotel, ¿verdad? De todo lo que es el CARDE, pero a nivel campo de juego para entrenamiento de todas las categorías de la selección, ese nivel de tener una cancha de pasto sintético, de tener las canchas parecidas a la de Cerro, de tener un par de canchas con otro césped, es difícil hablar de esos montos para que se sepa qué es lo que tiene que... Porque yo sé que Cerro dice, bueno, tengo el parque, pero Cerro su primera no entrena en el parque, significa que su cancha no está al nivel de la olla y de la ollita, o si no, Chiqui iba a ir a entrenar en el parque. O sea, evidentemente está hermosa la cancha del parque, pero no es el nivel de la... Lo mismo pasa en la Villa Olimpia. Olimpia no va a entrenar ahí, significa que ese predio es hermoso para inferiores, todo, pero las inferiores no entrenan en el mismo lugar donde entrenan los de la primera, o sea, no es la misma herramienta. El caso de Guaraní es igual, el de Nacional es igual. Es muy caro tener ese predio como el CARDE, o sea, pensar de que 10 equipos de Paraguay puedan tener un CARDE y mantener el CARDE. Mantención, sin duda, que primero hacer yo creo que es bastante costoso, y mantener también es costoso, pero hoy en día el fútbol internacional, el fútbol a nivel mundial te exige eso, que vos tengas las mismas condiciones de donde entrenás, de donde jugás, como para que no haya diferencia, y también e incluso para las divisiones juveniles, que puedan entrenar bien, porque al fin cuando llegan a la transición de cuando pasan de una división a otra, o cuando suben a primera división, cuando vienen de abajo, les cuesta el tiempo de adaptación a la nueva forma de jugar, a la velocidad de la cancha, a la velocidad de la pelota. O sea que hay muchas cosas que están ligadas a eso. Yo creo que ese es un trabajo minucioso que los clubes también tienen que pensar, de que es una inversión para la calidad del fútbol que podamos tener, porque no podemos negar nosotros de cada vez que tengamos que competir afuera a nivel de clubes o a nivel de selecciones, tenemos deficiencias en ese sentido, porque nuestras competencias no tienen el mismo nivel que en el sentido de canchas. Por eso es que yo creo que es muy importante tener un centro de alto entrenamiento de esa calidad, pero tiene que haber una concienciación de parte de los clubes, de pensar en invertir en eso para poder después recoger los frutos. Obviamente los jugadores que vas a sacar van a ser de alto nivel internacional para poder venderlo rápidamente o venderlo más fácilmente, porque van a tener
técnicamente y futbolísticamente van a estar más preparados para cualquier otra liga. Justo, ¿la olla sería utilizada solo para el partido contra Uruguay o crees que también puede ser escenario del partido de marzo por eliminatorias? En realidad, por de pronto es porque nos parece que es la mejor cancha que tenemos hoy para poder competir en esta etapa. Y después se verá, no sé, la verdad que no sabemos el tiempo que lleve el tratamiento. Yo creo que va a llevar solo este tiempo, pero después veremos cómo sale todo. Justo, ¿por qué crees que cuesta que aquí en el fútbol paraguayo o en Paraguay propiamente se desarrollen o se organicen espectáculos como el del sábado pasado a Nelson Aedo Valdés? ¿No crees, por ejemplo, que vos en su momento hubieses tenido un partido de despedida? Vos y otros jugadores de la selección o jugadores importantes de clubes, ¿por qué crees que no estamos acostumbrados a ese tipo de espectáculos? No es una costumbre. Yo creo que la última que pude haber escuchado y haber visto fue la de Ever Almeida. Sí. Que ya fue hace un tiempo importante. Sí, en el 92, 93 creo que fue. Sí. O sea que fue bastante tiempo. Y no sé, la verdad que acá como que la gente también se marca mucho en o Cerro o Olimpia y tiene miedo de que se vaya o no se vaya la gente. Y también los tiempos, no coinciden muchas veces los tiempos de los jugadores, las vacaciones que tienen. Generalmente los jugadores cuando tienen vacaciones quieren irse a despejarse y no quedarse en el país, pero en este caso coincidieron muchas cosas y también sabemos de lo que es Nelson, de lo que significa para el fútbol paraguayo, y podemos coincidir nosotros que estamos todos por acá para poder compartir con él una noche mágica. La verdad que para nosotros fue espectacular poder compartir esa noche con él. Muchos nos sentimos despedidos de alguna manera lo que no pudimos hacer un partido así, pero también yo creo que es el puntapié para iniciar para algo que se puede repetir año a año, ¿no? Yo creo que eso es algo que se puede repetir no solamente acá, sino que también en otros sitios del país, para que se pueda sentir el cariño de la gente hacia los jugadores, hacia selección o equipos de clubes que pudieron haber marcado etapas importantes en la carrera. David le quiere demasiado nomás. Nelson le regaló todos los goles. No, él le regaló uno nomás. Y bueno, igual que yo. Que mucho me reí de David. Y en la que le hizo justo Cristian, si era un partido oficial, se le tiraba de atrás. No, le abrieron el pasillo. Y sí, no, Rivero dejó pasar. Era para una amarilla eso. Justo, ¿cómo terminan los muchachos el año? Sabemos que en varios países continúan los campeonatos, pero vos que hablas con ellos, ¿qué decís? ¿Todo bien? Ayer lastimosamente no pudo jugar en el Valencia Alderete, ¿verdad? Por COVID. Y se está recuperando, yo creo que ya va a estar. Sí. Sin embargo, Santander, por ejemplo, está teniendo minutos. Su técnico, Mijailovic, me parece que demasiado defensivo, tiene que ganar y no le meten, cosas por el estilo. Pero en general, ¿cómo crees que terminamos el año con los futbolistas que puedan ser llamados por los Barros de Esqueloto para un futuro inmediato? Bueno, los que tenemos en Europa tienen entrenamiento y competencia, siguen teniendo, ellos no van a variar, pero ahí en Sudamérica sí, nosotros en este caso en el fútbol paraguayo, en el argentino, en el brasilero, estarán de pretemporada y algunos entrenando, otros no, pero va a haber una disparidad en lo futbolístico principalmente, porque físicamente yo creo que van a llegar bien porque van a hacer la primera etapa de la pretemporada y van a llegar para esas fechas ya con una carga importante de preparación física, pero futbolísticamente los de México ya van a tener creo que 2 o 3 fechas encima, o sea que va a haber una diferencia entre algunos que tienen en competencia que no pararon y otros que pararon, pero bueno, es la situación que nos toca, es una única vez que nos toca porque hace muchísimo tiempo yo no me acuerdo de haber tenido que jugar en enero una eliminatoria, una situación, pero es lo que nos toca hoy y creo que también otras selecciones van a sufrir lo mismo. Si es que hablaste con Gatito en los últimos días, ¿qué te dice él? ¿Él quiere seguir jugando? El otro día lo vimos en el festejo del título de su equipo, sí, que vuelve a la A, ¿verdad? Por decir de alguna manera. Sí. ¿Qué dice él justo?
Yo creo que él es muy joven igual, igual a pesar de que tuvo un año largo bastante jodido por el tema de la rodilla obviamente, y la lesión es una lesión que no es fácil de sobrellevar. Yo creo que lo mental también fue algo que juega muchísimo, pero él está fuerte, quiere seguir jugando. Yo creo que es un jugador que para nosotros en su momento, cuando jugamos la Copa América en Brasil, la Copa América del 2019 fue muy importante, y también sabemos de que no es que nos sobren en la posición en que está, y él es uno de los principales. Por tanto, yo creo que si está bien, está en condiciones, va a ser tenido en cuenta como siempre, pero principalmente va a depender de él, de cómo esté él mentalmente, sobreponerse de un tiempo largo de no haber estado. ¿Les preocupa justo lo que pasa hoy en día con los mellizos Romero? ¿O tienen alguna información de que ya están a punto de arreglar con algún club? Porque si llegamos a enero y no consiguen club, hablamos de jugadores que estarán ya casi por 6 meses inactivos. No creo que eso pase, ¿no? Pero te consulto si es un motivo de preocupación esta situación de los hermanos. Sí, obviamente que sí, obviamente que es un motivo de preocupación, no solamente eso, sino que lo que hablamos anteriormente de lo que está pasando en algunos jugadores que van a estar tiempo parados y sin poder jugar, sin poder tener minutos futbolísticamente, pero lo de ellos es algo especial porque vienen desde septiembre, creo que vienen sin poder competir oficialmente en un club, y eso lleva un tiempo volver a reacomodarse, a pesar de que son muy buenos profesionales. Yo sé que ellos siguen entrenando, que no pararon, pero una cosa es entrenar solo y otra cosa es entrenar en un grupo. Espero que ya la decisión creo que la tienen tomada, y sé que están muy cerca de poder hacerlo y poder lograr tener clubes y poder competir nuevamente. Ojalá pueda hacerlo lo más rápido posible, porque los tiempos pasan muy rápido, y nosotros vamos a tener necesitamos de todos los jugadores que estén en condiciones para poder darle una mano a la selección en este momento. Justo, yo te saco otra vez para una opinión un poco más global sobre el tema de que yo tuve una postura muy... hasta ahora no me convence el tema de aquel sub-20 y sub-19 que se hizo. Ahora, para mí terminó perjudicando en ciertos puestos, principalmente de arquero y de volante central, también de 9 y de centrales, pero en eso como que encontraron un poco más espacio los chicos. Pero arquero y volante central prácticamente de acá hace 8 años que no se venían preparando, y en su momento, yo digo 97-98, vos ya jugaste esas finales con Sudamérica y seguramente tenías 19-20 años. Después uno va a Diego Barreto, que desde joven atajó, y después cuando le toca la selección dice, bueno, ellos fueron a mundiales menores, o sea, arquero de selección. Pasó lo mismo con Anthony, cuando le tocó su lugar, vos decís, bueno, Anthony tiene 20 años de selecciones menores. Hoy me parece que eso no pasa. Por ahí Gerardo Ortiz, pero él ya tiene 32. Después los muchachos que vienen atrás de los buenos arqueros que tenemos, es como que no, alguno va a explotar porque vamos a tener buenos arqueros, pero uno mira hacia atrás y dice, ¿dónde están los que no tienen lugar? O sea, ¿por dónde andan? Miguel Martínez es el más joven, pero no hoy tiene en día lugar. No tiene cabida. No, igual Alan Bento, Arzamendia, muchos hay, pero no tienen lugar, o sea, no tienen partido. Hay un déficit ahí, justo. ¿Cómo ves vos por ese lado? Sí, yo creo que también los clubes, es un poco lo que la política de los clubes, ¿no? Hoy en día nosotros tenemos, si vos te pones a mirar en equipos de primera división, tenemos muchos jugadores extranjeros, arqueros extranjeros incluso, y grandes. Sí. Por ahí los clubes también optan por tener una seguridad importante atrás y darle un espacio muy pequeño, la confianza, no toda la confianza que necesita un arquero joven para que se vaya formando. A mí me tocó ser, así como decía vos, jugar una final muy joven, así como muchos otros arqueros, pero creo que es una política de cada club donde pueden confiar o no. Nacional, por ejemplo, tiene al Kili que viene jugando desde joven y viene jugando y sigue jugando con altas y bajas, pero se sigue formando, es un jugador joven. Y así otros, Ángel creo que estaba en Libertad, el arquerito del sub-17, que están en el Porto. Sí. Y después hay otros arqueros que se van formando, pero como decimos, no se consolidan en primera división, porque me parece a mí que el voto de confianza que necesita tener un arquero principalmente
es mucho mayor que la que es un delantero, por ejemplo, porque el delantero puede tener 20 minutos, puede tener 15 minutos, puede tener medio tiempo, pero un arquero habitualmente juega a los 90 y ahí es donde radica nuestro tema. Yo creo que también nuestros torneos de reserva tendrían que ser mucho más competitivos para ellos, para que se puedan formar y mostrarse mucho mejor que tener una oportunidad en primera. La mejor oportunidad que pueden tener en primera se lo va muchas veces por los partidos. Anteriormente pasaba mucho eso, de que en reserva uno mostraba muchísimo y casi como que obligatoriamente te tenían que poner... Te ganaban el puesto. Te ganaban el puesto, así es. Claro. Pero ahí, perdón Nico, porque Nico iba a preguntar, hoy por el tema de jugar antes, porque eso también era muy similar, pues el escenario de jugar el segundo tiempo de la reserva era muy similar a jugar en primera. Ya había gente, ya había presión, ya te erraba y la gente te silbaba, hacía una buena jugada y la gente te aplaudía. O sea, hoy no se puede jugar antes de un partido por el tema de las canchas. Sí, bueno, ese fue un tema que a nosotros en todas partes pasó, porque no solamente nosotros pasamos por eso, todas las ligas pasaron por eso, que tuvieron que pasar a sus equipos de reserva a jugar en otro momento porque por cuidar la cancha, porque era un espectáculo que tenía que mostrarse y tenía que tener las mejores condiciones para ello. Pero yo creo que haciendo competitividad en ello, también poniéndole incentivos mayores de lo que tienen, porque hoy capaz que ser campeón de reserva no te lleva a nada, pero hay muchos torneos que se pueden jugar a través de poder conseguir convenios o no sé, a través de Conmebol incluso con los equipos de reserva. Antes del inicio de la eliminatoria, la Conmebol, cuando estaba Gonzalo Belloso en su momento, había propuesto armar una selección sub-21 para acompañar a la selección mayor y jugar también la misma eliminatoria, para que vayan a la par con la selección mayor. Y lamentablemente por ese tema del COVID no se pudo dar. Me parece a mí que era un incentivo muy lindo para los chicos que no tenían cabida en sus clubes en primera división, pero que podían jugar en un equipo de reserva para mostrarse luego en la selección sub-21. ¿Hay tiempo justo para ustedes, digo, para el nuevo cuerpo técnico de la selección, para vos, de mirar el trabajo que está haciendo Aldo Bobadilla justamente con la selección? No para decir, trabaja bien o trabaja mal, que no tenemos dudas de que trabaja bien, sino para ver el material que se tiene para el futuro. Y la verdad, el torneo que se jugó en Chile acompañó un integrante del cuerpo técnico de la selección mayor a la selección para estar con ellos, para ver in situ todo lo que pasaba, ¿no? Y yo creo que eso es un proceso que vamos llevando de a poco. Ellos son nuevos en esta etapa, pero también están muy interesados en ver lo que tenemos abajo. Y el interés principal pasa por Aldo y su equipo en tener buenos jugadores para darle a la selección mayor. Porque al fin y al cabo todo termina siendo eso, ¿no? De que volcar todo lo que se viene trabajando en divisiones juveniles formativas a la selección mayor. Y en ese sentido yo creo que es un trabajo muy es constante, pero también hubo, como hablamos, de este parate largo que tuvieron los chicos del sub-20, del sub-18, del sub-16, sub-15. Tuvieron un parate largo durante la pandemia y recién ahora comienzan a acomodarse de nuevo. Es más, hay una generación de chicos que eran preparados para el sub-20 que no van a tener sub-20, van a tener, ya dejaron de ser seleccionables y van a ser seleccionados los chicos para el sub-20 para el 2023. Por tanto, hay una camada de 2-3 años de jugadores que no van a poder tener selección sub-20 y eso repercute en forma negativa sin duda. Pero yo creo que el trabajo se va a hacer, se tiene que hacer, así como nosotros tuvimos inconvenientes, todas las demás selecciones la tuvieron. Pero lo ideal es que podamos seguir nutriendo a la selección mayor con jugadores potables para poder competir a nivel internacional de buena manera. Dos últimas cortitas, agradeciendo tu tiempo justo. A propósito de Aldo Bobadilla, ¿por qué se rieron tanto ustedes cuando hizo esa volada espectacular y atajó la pelota? No, y Barreto hizo un gesto, ¿Qué es lo que Barreto está loco. No, va a ser feo lo que voy a decir, pero Aldo el apodo de Aldo es el gallo, entonces dijimos que había desplegado las alas para poder sacar esa pelota, porque no era fácil. Pero gran atajada hizo. Sí. No, es que pero uno no le gusta que se le diga, la habrá agarrado después Diego.
No, uno no pierde eso. Uno que fue, es como que andar en bicicleta. Uno, a veces el cuerpo da y a veces no, pero la intención por lo menos y la técnica la tiene siempre. Y la última, justo, ¿cuándo se reinicia el operativo o no se para con mira a este partido contra Uruguay, digo? Nosotros debemos hacer convocatoria a jugadores internacionales el 7 y confirmaciones el 14. Y a partir del 21, 22 ya estaremos en concentración para esta fecha. Yo tengo una última, ya sé que está podrido ya justo. Una última no, porque antes que entre estábamos hablando justo de opinión, ¿verdad? Particular mía, el cansado del 4-4-2 en inferiores, y eso no encontramos más en los grandes equipos en el mundo, casi juegan 4-4-2 por circunstancia de algún partido, pero no se forman con el 4-4-2. Hablábamos de las distintas escuelas. Un oyente dijo en Holanda es 4-3-3, por ejemplo. No todo el mundo enseña todos los sistemas tampoco. Claro que cada club tiene su sistema, pero nosotros mayoritariamente es 4-4-2. Y mi consulta va así, en Newell, ¿cuál era en aquel momento que vos tuviste el sistema que utilizaban en las inferiores, si te acordás? ¿Y hacia dónde tenemos que ir para ir formando? Porque creo que somos uno de los pocos países que en su torneo la mayoría sigue jugando con el 4-4-2. Yo creo que eso varió muchísimo y ya no se juega un solo sistema. Dentro de un partido se cambia. Habitualmente los entrenadores ya no se casan solo con un sistema y van cambiando. Algunos comienzan su figura táctica con un 4-4-2, un 4-3-3 o un 4-3-1-2. Nosotros la figura que usábamos en Newell en ese momento fue 4-3-1-2 porque teníamos enganche al burrito. Pero claro, a partir de que se perdió un poco el tema de los enganches, de los números 10, también se fueron adaptando un poco los sistemas. Pero lo ideal es que nosotros desde inferiores se manejen los distintos sistemas de juego, porque el jugador de fútbol tiene que saber cómo jugar con una línea de 3, al menos un defensor, tiene que saber jugar con línea de 3, tiene que saber jugar con línea de 4, tiene que saber línea de 5, porque después cuando te vas afuera vos te encontrás con que hay una variedad de sistemas que uno no conoce y solamente estuvo entrenando y jugando con un sistema, y eso te dificulta porque te lleva otra vez meses, un año a adaptarte al sistema que existe en otro juego, y eso retrasa nuestro aprendizaje. Por tanto, yo creo que la formación de nuestros chicos tiene que ir en ese sentido, en buscar que ellos manejen los distintos sistemas. Después cada entrenador tendrá su librito, como decimos todos, y es quien le guste jugar de tal o cual manera. Justo, un placer enorme hablar contigo, da gusto, nos quisiéramos extender mucho más, pero tampoco vamos a abusar. Espero que le disculpe a Jota, que siempre tiene una pregunta. Abusamos, lo mejor para vos, para la familia, felices fiestas y que sea un mejor año el Muchas 2022, gracias. justo, ¿sí? Muchas gracias. Igual para ustedes, saludos Jota, saludos a la familia y que tengan todos un muy buen fin de año y mejor año todavía para el 2022. Para la familia. Un abrazo, Justo. Ahí está Justo Villar. Vamos a ir a la pausa. El 204 dice, ¿qué pasó de Carlos Aníbal Gómez? Dice, y ahí anunció en las redes sociales que se tomaba vacaciones, que le mandó a la China a muchos y después dijo que se iba de vacaciones y que no iba a incursionar en las redes sociales. No, Carlito es un personaje. Pregúntenle a Justo... Para mí que se equivocó. Es nuestro amigo ahora. Si se va a poner el... Celebration Bermuda, dice. ¿Qué es eso? Y el pasto. Ah, el Bermudita, sí, puede ser. Yo creo que ese, pero... Tengo que llamarle a Chiola a preguntarle. Chiola es un capo, o sea, hoy es el que está haciendo todos los grandes, el que hizo la cancha de Cerro, que está haciendo General Caballero, el estadio. ¿Vieron lo que dijo Guardiola sobre el por qué no jugaron Foden y Grealish contra el Newcastle? Es cierto, le castigó porque le vio farreando a estos muchachos que son jugadorazos, tremendos, terribles jugadores, pero hay que cuidarse, dice el técnico. Si no da permiso el técnico no puede salir. Del City. Cerro sí va a entrenar al parque, dice, 1 o 2 veces en un microciclo largo. Generalmente el Parque Azulgrana tiene 2 campos arriba que son una alfombra y esas están reservadas para la primera. No lo utilizan a menudo por la planificación de los entrenamientos y por el protocolo mismo. No pueden estar entrenando
el plantel de primera y las categorías formativas, dice igualmente el 459. Sí. Muy buena participación. Gracias por el de dato. mi WhatsAppero otra vez. Víctor Ayala no sigue en Sudamérica por una cuestión de costo, según mencionaba en los otros medios. Haciendo así una movida rápida en cuanto al mercado de pases. Mauro Cardoso también anunció por sus redes sociales que no sigue en 12. El presidente tampoco sigue en Sudamérica. El presidente, cierto, Miguel Figueredo no sigue en Sudamérica. Yanni es el presidente ahora, Carlos Yanni, y está comunicando que en febrero se va a hacer la asamblea. Y va a ser el presidente. Seguramente va a ser el presidente. 4 arqueros sacó 12. Sacó Mauro, Rodríguez, Rodolfo Rodríguez. Sí. Esos son los dos que más jugaron. No, está Cabral, Osvaldo Cabral, y un cuarto arquero, el juvenil, que era de Olimpia, no sé si Alan Bento, creo que era. Llegó a jugar este año Mariano Fleita, si no me equivoco, que no es un juvenil, es del 12, que está hace mucho, que lo llamaron para un partido, para aquel partido de los contagiados. Sí, que después que entró a jugar Nelson Bernal. Sobre la hora. Pero otro arquero del 12 no recuerdo. Puede ser. Porque en el 2020 estuvo Arzamendia, que jugó un partido. Tampoco pudo afianzarse, sí. Marino Arzamendia jugó un partido. Después tengo entendido que volvió a Olimpia, porque estaba siempre en la lista como el tercer arquero de Olimpia en las competencias internacionales. Bueno, vamos a ver la pausa. Muy linda nota con Justo Villar, ¿verdad? Por las novedades de la selección paraguaya de fútbol y algunos picaditos también en torno el empastado, dice, a la despedida. Sí, el empastado, que es lo que siempre está persiguiendo JJ Gómez hace mucho tiempo. Vamos a la pausa con Cristian y ya volvemos. Unión Fútbol Club, dejando todo en la cancha. Trébol, más proteína, más pulpa, más sabor. En deliciosos sabores, guayaba, acerola y azaí. Con menos grasa y sin azúcar agregada. Lácteos Trébol, nutre tus emociones. ¿Querés sentir el placer de darte un buen gusto? Toca el punto P en tu celular y entregate a la comida rápida. Pedí tu plato preferido en Pedidos Ya. Pedidos Ya, el placer de pedir. En casa o el trabajo, en el descanso o el viaje, en el deporte o la diversión. En todas partes, la hierba tradicional o compuesta de arcoíris te acompaña todos los días. Encontrala en sus diferentes presentaciones: anís, boldo y manzanilla, té verde y limón, cedrón y burrito, y menta y boldo. Síguenos en todas las redes sociales como Arcoiris PI. En el año tenemos muchos momentos especiales y nada mejor que una tarjeta de crédito con beneficios increíbles para cada uno de ellos. Solicita la tuya en www.itau.com.py y en la parte de productos, opción pedí tu tarjeta de crédito. Si estás vos, está Itaú. Viví la Navidad con Tupi, la temporada más hermosa del año ya se siente porque las fiestas brillan en Tupi. Del martes 14 al viernes 24 de diciembre disfruta los grandes beneficios, regalos, descuentos, sorpresas y mucho más. Regala amor, regala de Tupi. Acércate con tu familia a vivir una atención sin igual en nuestro showroom sobre Avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco. A partir del lunes 20 al jueves 23 de diciembre, nuestros horarios de atención serán de 7:30 a 20 horas y el viernes 24 de 7:30 a 18 horas. También podés llamar al call center 569-9000 y por supuesto realizar tus compras las 24 horas desde la web www.tupi.com.py. Además, comprando hasta el 31 de enero estás participando en el gran sorteo de la camioneta Ford Ranger 0 kilómetros 2022, más 100 espectaculares premios. La gente sabe. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la sub de Geely, con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor.
Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. No hay asado sin choriqueso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el choriqueso de Chorti, el único, el original que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorti, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, con la calidad de la cooperativa Chortitzer. Pues hay que ahora mi casa ya tiene un roga, será. Para eso está Matiris Aerosol, mata moscas y mosquitos. Además, tenés las tabletas. Y en el patio prende los estirales Matiris. O clava un stick y chao, ñati. Matiris es la solución. Además, te protege del dengue. El que sabe, sabe. Espirales Matiris, llevando la bandera paraguaya al mundo. Calidad garantizada de exportación en tu hogar. Matiris, efecto superior contra insectos. Tupi, 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 tupi. Tupi tiene el mejor local, ven al mundo. Tupi, 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 tupi. Por precio y mayor variedad, ven al mundo. Tupi, 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 tupi. Mejor servicio y garantía en Tupi lo encontrará. Tupi Electrodomésticos, Avenida Boyeni, Músicos del Chaco. Teléfono 569-9000 con rastreo automático. Todo para tu hogar. ¿Querés ahorrar? Con una tarjeta de crédito Itaú podés hacerlo, aprovechando las promos que tenemos los 365 días del año. Solicita la tuya en www.itau.com.py y en la parte de productos, opción pedí tu tarjeta de crédito. Si estás vos, está Itaú. Llegó Griegur, el nuevo yogur griego de Lácteos Trébol, con más sabor, más pulpas y más proteína. Griegur te ofrece 9 gramos de proteínas por cada toma y sin azúcar agregado, para que te mimes sin sentirte culpable. Disfruta tu nuevo yogur griego en 3 deliciosos sabores: azaí, acerola y guayaba. Griegur de Trébol, otro producto con la garantía de la cooperativa Chortitzer. Viví la Navidad con Tupi, la temporada más hermosa del año ya se siente porque las fiestas brillan en Tupi. Del martes 14 al viernes 24 de diciembre disfruta los grandes beneficios, regalos, descuentos, sorpresas y mucho más. Regala amor, regala de Tupi. Acércate con tu familia a vivir una atención sin igual en nuestro showroom sur Avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco. A partir del lunes 20 al jueves 23 de diciembre, nuestros horarios de atención serán de 7:30 a 20 horas y el viernes 24 de 7:30 a 18 horas. También podés llamar al call center 569-9000 y por supuesto realizar tus compras las 24 horas desde la web www.tupi.com.py. Además, comprando hasta el 31 de enero estás participando en el gran sorteo de la camioneta 4Runner 0 kilómetro 2022, más 100 espectaculares premios. La gente sabe. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen de los Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. El mejor equipo. Unión Fútbol Club. 13:23, nos estamos yendo, señores. Saludos a Pedro, está en París. 2 grados, dice. Está paseándose ahí en la costa del río Sena, un maravilloso lugar. Así que nuestro técnico en informática se está paseando por ahí. Lindo lugar. Tuve la dicha de conocer en el 98 durante el Mundial, 34 días a puro París. Así que lindísimo el lugar. Hoy hay partidos. Ayer ganó el Valencia, partidazo, Jota. Estaba perdiendo 2-0 el clásico de la ciudad y dio vuelta. Terrible partido. Hoy Villarreal con Alavés en España a las 3 de la tarde. Sevilla-Barcelona. 2-0 mínimo 5:30. Voy a ver ese partido. Sevilla es terrible como juega. En Italia, Udinese con Salernitana. El Genoa juega ya otra vez hoy con Atalanta. Parada bravísima por Atalanta, que juega muy bien.
Juventus Cagliari, son los partidos de hoy del fútbol de Italia. Y hay un partido en la Copa de la Liga de Inglaterra, Arsenal con el Sunderland. Así que Arsenal, lo más probable es que gane y por un buen margen de goles también. ¿Qué más, Fede? En Argentina fue confirmado Sebastián Becachese. Continúa en Defensa y Justicia, completó la temporada, un año más de contrato de Becachese. Recordemos que allí están Lucas Barrios y Hugo Fernández. Nos decía Ariel que Fernández podría volver. Es increíble, pero no le fue bien a los paraguayos. No se me viene a la mente un paraguayo que haya tenido un buen paso por Defensa y Justicia. Brian Ojeda estuvo un año, menos de un año en realidad porque se cortó por el tema de la pandemia. Volvió ahora Fernández, que jugó poco. Y Omar no jugó ahí, o uno de ellos. Omar Alderete. No, Alderete estuvo en Huracán y Gimnasia de Grima de la Plata. Pues estaba pensando otro paraguayo que jugó allí. No, vieran Godoy Cruz. Por eso, la mayoría, a la mayoría de los paraguayos les fue bien en equipos del fútbol argentino de media tabla, y de allí pegaron el salto o por lo menos volvieron. Y Lucas que insinuó que iba a salir. Sí, y defensa, y sí, por eso creo que no sigue inclusive Lucas. No tengo la certeza con respecto a esto, pero digo más que es un club que ha ganado la Copa Sudamericana, tiene una muy buena proyección desde hace un tiempo importante. Es un Matías club que... Roja te dice acá. Matías Roja. 899. Gracias, sí, él sí salió bien, porque él de ahí pasa a Racing, gracias al oyente. Pero después es como que no le encontraron la vuelta a los paraguayos. A lo que iba es que es un club de media tabla, ¿cierto? No está entre los top, pero es un club que siempre ha tenido buenas campañas. Sí. Y que le resulta a muchos. Brian Romero, por ejemplo. Brian Romero va a River con el paso del tiempo por esa buena campaña que hizo en Defensa y Justicia. Y para no ir lejos, Crespo, también de Defensa y Justicia, campeón de los Sudamericanos, se fue al San Paulo. Hay una novela en el ámbito internacional y está alrededor del PSG, que dice que hay grupismo, ¿verdad? Que hay jugadores privilegiados. Está lo de Neymar, que siempre tiene permiso, Mbappé, que ya está descontento, Messi, que también tuvo permiso, Icardi en su situación sentimental, privada, también tuvo 5 o 6 días de permiso, y eso molesta. Lógicamente es una de las situaciones que se está hablando mucho en Europa, y se habla a estas horas. Atendés, Jota, lo del fútbol brasileño. Atlético de Minas Gerais le quiere a Di María. Fíjate vos, el dinero que se maneja es impresionante, así que no sería raro que esto ocurra. Vamos a ver cómo termina lo del PSG. Esa es la respuesta de Ronaldo. Así mismo es. Bueno, ¿qué más? ¿Nos vamos, señores? Nos vamos. Seguramente mañana, o mejor, en el transcurso de las horas surgirán más informaciones con respecto al mercado de pases que se está moviendo. Hasta ahora los grandes o los campeonables, por llamar de alguna manera, lo único importante es que se ha confirmado vía redes sociales, hasta ahora me parece, es lo de Rodi Ferreira. Que Guaraní va a hacer uso de la opción de compra de su pase. Después, muy tranquilitos todos. Julián Álvarez es también otra novelita en Argentina, en River, lo quieren transferir a todo dar, pero en Europa los grandes, como dicen ellos, en junio, no se manifestaron hasta aquí. No, en junio porque 3 de los programas del canal argentino que yo veo hablan de 2 horas, hablan le 55 minutos de Julián Álvarez. Le llamaron al Pupi Zanetti para preguntarle si le van a comprar. No le dice, imagínate cómo mueven la misma televisión. Todos los días, impresionante cómo le dan manija. Y sí, porque ellos quieren que su liga, sus jugadores vayan a las mejores ligas. Está bien, por un lado. Y no está dentro de los favoritos para no, es que en junio mueven todo ello. Así mismo. Nos vamos, señores. Volvemos mañana. Chau. Sudando la camiseta. Unión Fútbol Club. Una tarjeta de crédito con beneficios los 365 días del año significan 365 oportunidades para sorprender o darte un gustito cuando quieras. Con tus tarjetas Itaú tenés beneficios durante todo el año. Solicita la tuya en www.itau.com.pi y en la parte de productos, opción Pedí tu tarjeta de crédito. Lo que te pasa a vos también nos pasa a nosotros y tratamos que eso se refleje en todo lo que te ofrecemos. Si estás vos, está Itaú.
Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. No hay asado sin choriqueso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el choriqueso de Chorti, el único, el original que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorti, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, con la calidad de la cooperativa Chortitzer. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia. En Localiza, podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la Sub de Geely. Con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. Matiris te protege de los mosquitos y del dengue. Por eso, cuando estés en el patio tomando tereré o preparando el asadito, prende los espirales y estigmatiris. El que sabe, sabe. Matiris, llevando la bandera paraguaya al mundo. Calidad garantizada de exportación en tu hogar. Matiris, efecto superior contra insectos. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen del Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso, sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. Unión Fútbol Club, somos tu equipo. La Unión R800, amplitud modulada. Todos anhelamos volver a la vida normal. El COVID-19 sesgó miles de vidas y sigue siendo una amenaza. Los casos van en aumento nuevamente. Sé responsable y vacunate. Todos merecemos vivir y ahora depende de vos. Que nada detenga el bienestar y la salud de nuestro pueblo. Es un mensaje del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social con el apoyo de la entidad binacional Yacyretá. No, tranquilo. Ya está cajoneada tu carpeta. Personalmente me encargué que ni Mandrake pueda encontrar. Así que... Tráfico de influencias pone a importantes políticos en la mira. Cuando los hechos de corrupción salen a la luz, se acaban. Léelos en El Independiente, libre y transparente. Radio La Unión, R800 AM.
Muy pero muy buenas tardes La Unión. Vamos hasta las 16 horas. Distribuir toda la información, entregar toda la información a nuestro oyente, a nuestros fieles oyentes, de aquí hasta las 16 horas y darle continuidad a todo lo que ya ocurrió la primera parte de la jornada del día de hoy. Hoy es martes 21 de diciembre del año 2021. Hoy ingresa el verano. Bueno, el calor ya entró hace rato, hace varios días, pero oficialmente ingresa el verano el día de hoy, 21 de diciembre del año 2021. Como lo decíamos, tenemos una temperatura de 33 grados, es la oficial, pero la sensación térmica es de 37 grados, la humedad 51% y no hay vientos en este momento en superficie. Pero atención que tenemos un detalle meteorológico que se emitió hace unos instantes nada más, hace unos minutos. Fenómeno esperado, lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de viento fuertes a muy fuertes y ocasional caída de granizo. Hasta este momento no aparecía el granizo, ahora entra en escena el granizo. Núcleos de tormentas aislados comienzan a desarrollarse sobre el área de cobertura, con tendencia a intensificarse, por lo que no se descarta que se generen fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante la tarde de hoy, la tarde que ya comenzó. Esto es en los departamentos que afectan San Pedro, Cordillera, Caaguazú, Caazapá, Itapúa, Alto Paraná, Canindeyú y Alto Paraguay y el norte de Boquerón. Buena parte de la República de Nuevo. Hasta el momento no se habla del Departamento Central, no se habla de Asunción. Pero ustedes ya saben, hasta ayer habíamos hablado sobre esto. Tampoco hablaba de Asunción, pero eso, el viento gira y en cualquier momento puede cambiar de destino y ingresar a Central y Asunción. Hasta este momento tenemos pleno sol sobre la capital del país, sobre la radio. Hay un sol espléndido, mucho calor fuera. Decía 33 grados. El resto de la jornada se presentará caluroso y húmedo, cielo mayormente nublado, vientos variables, precipitaciones dispersas con ocasionales tormentas eléctricas. La temperatura un poco más tarde tendría que llegar a 35 grados, la temperatura oficial, ahora tenemos 33. Esto significaría que la sensación térmica tendría que subir un poco más igualmente, a menos que llueva y caiga un viento sur que calme la temperatura, como ocurrió a la tardecita de ayer. Cuando el sol pierda su fuerza, se presenta la temperatura a 28 grados, caluroso y húmedo, cielo mayormente nublado, vientos variables, precipitaciones dispersas, luego mejorando, o sea, igualito. Y la madrugada del miércoles, mitad de semana laboral, cálido, cielo parcialmente nublado, vientos variables, con una temperatura de 24 grados a la madrugada. Y esperemos que la ANDE se apiade de todos sus usuarios, como ocurrió la madrugada de hoy, que aproximadamente unos 40 minutos, una hora, en 2 etapas se acabó la energía, el suministro de energía en buena parte de la capital del país. Pese a que unas horas antes se había comprometido la ANDE que no va a haber cortes de luz por el intenso calor y por el crecimiento del uso de energía. Igual, hizo una broma pesada la ANDE, la energía, porque no cumplió con el vaticinio, con el compromiso de la ANDE. Hace unos días se planteó una suerte de estafa de nuevo, un esquema piramidal conocido como Ponzi. Vamos a hablar sobre este punto en algún momento más. Muchos apellidos conocidos cayeron en este sistema y le irá muy mal, seguramente. Hay una investigación en CEPRELAT. Doctor Oscar Oruel es viceministro de la Subsecretaría de Estado de Tributación. Muy buenas tardes, doctor, ¿cómo le va? ¿Qué tal usted? Buenas tardes para hoy, también para toda la audiencia. Hoy me escandalicé cuando leí un titular, doctor, cuando decía 1.000 millones de guaraníes de evasión fiscal que tendrá que devolver a la SED
pero eso no es nada. Tenía que pagar cantidad similar, 2.000 millones y un poco más de multa. Y dije yo, está bien, esto allá por cuando la actividad es más o menos baja y tiene unos ahorros podría reponer, pero en diciembre, cuando todo el mundo eleva sus gastos, tendrá que pagar este ciudadano. ¿Cómo se dio esto, doctor? ¿Cómo lo descubrieron? Justamente con el esquema de facturas falsas que muchas veces algunos contribuyentes utilizan en su contabilidad. Y bueno, la SED detectó y hizo la denuncia a la Fiscalía y bueno, entiendo que encontró una salida procesal cumpliendo con la sanción administrativa. Eso es lo que en el caso que publicó el Ministerio Público. Eso posteriormente, una vez, por más que se haya llegado a un arreglo financiero, digamos, por llamarlo de una manera, administrativo, digamos, con el Ministerio, eso, los documentos, los antecedentes no pasan a Fiscalía para saber qué es lo que se puede hacer después, desde el punto de vista penal. No, y de hecho la Fiscalía es el que publicó eso. O sea, eso fue denunciado al Ministerio Público. Al Ministerio Público. Yo pensaba que fue descubrimiento Claro. de la SED. No, nosotros descubrimos y denunciamos al Ministerio Público. El Ministerio Público le dio una salida procesal pagando la multa más el impuesto. Entiendo. Le dio una suspensión condicional del procedimiento por 3 años, ¿verdad? En esos 3 años él va a tener que pagar la multa y el impuesto porque está fraccionado, ¿verdad? Considerando un poco la situación también de pandemia, le fraccionamos en 3 años y en 3 años él tiene que pagar. Una vez que termine de pagar toda la deuda, ahí él va a tener su sobreseimiento. Probablemente esta pregunta tendría que hacérsela a la Fiscalía, pero ¿por qué no se puede conocer el nombre de la persona que fue? Porque fue un delito, al final fue un delito. No, o sea, a ver, eso hay que preguntarle a la Fiscalía realmente, claro, porque nosotros no podemos informar, pero la Fiscalía sí. No tiene esa prohibición. Ahora, ¿por qué no se puede conocer el nombre? ¿Por qué tributación no puede dar el nombre de la...? Porque hay un artículo en la ley que prohíbe dar a conocer el nombre de los contribuyentes que tienen ese tipo de situaciones, ¿verdad? Hay un artículo que es más, no es lo que prohíbe, sanciona, o sea, establece la sanción en caso de que se publique, ¿verdad? ¿Cómo me huele? Me hago responsable de lo que digo? No tiene nada que ver cómo me huele la protección a ciertos nombres y apellidos en nuestro país, doctor. Me duele, pero bueno. Y es triste, ¿verdad? Lastimosamente, ¿verdad? Sí. Pero es lo que establece la ley, ¿verdad? Hace bastante tiempo ya está esta prohibición. Se llama secreto de las actuaciones, se llama, ¿verdad? Sí. Y eso prohíbe a la SED dar a conocer algunos datos e informaciones, ¿verdad? Yo entiendo perfectamente que la SED tiene que allanarse, no le queda otra, a menos que el Ministerio mismo haga, digamos, una apelación en ese sentido. Claro, justamente lo que a nivel internacional el criterio que se tiene es que muchas veces ese tipo de situaciones dan problemas a las personas, ¿verdad? Y ahí vemos un poco también el caso que le tocó a una periodista, ¿verdad? Sí, claro. Que la sanción social o la pena social es más grande de repente y perjudica de repente su imagen, etcétera, ¿verdad? Pero bueno, es lo que sucede, ¿verdad? En otros países también está prohibido dar a conocer ese tipo de informaciones. Y bueno, nosotros respetamos eso porque es cumplir la ley, ¿verdad? Claro. Ahora, doctor, ese compromiso de la cual mencionabas ya hace un tiempo que habíamos conversado, que hay un compromiso asumido por la Subsecretaría de Estado de Tributación en este proceso de ir rompiendo esquemas de evasión. ¿Cuánto no sé si la palabra es ahorrar, pero cuánto pudo recuperar la SED, digamos, de todo este proceso en adelante? No solamente a personas jurídicas, sino también a empresas, a capitales grandes. O sea, se tiene, digamos, un número. Nosotros determinamos ya 50 millones de dólares solamente en los casos de facturación 1 y 2, que son los 2 casos más grandes que tenemos, ¿verdad? A nivel operativo. Después tenemos casos particulares como este que mencionamos, ¿verdad? Que publicó el Ministerio Público. Tenemos el caso de la familia González Daer, tenemos el caso de de algunas personas conocidas en el ámbito político, que muchos no saben, ¿verdad? Y que tampoco nosotros podemos dar a conocer, ¿verdad? Claro. Senadores, diputados, etcétera, ¿verdad? Que le sancionamos, ¿verdad? Cuando encontramos irregularidades, ¿verdad?
ahí está ya la sanción y bueno, algunos pagan, otros judicializan, pero nosotros ya recuperamos a través de los operativos que hicimos aproximadamente cinco en un caso, en otro caso 8, un poco más de 15 millones de dólares ya recuperados, ¿verdad? Pero determinados por 50 millones, ¿verdad? Que vamos a ir cobrando de a poco. 50 millones de dólares es excelente para el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, que necesitan un presupuesto bastante elevado. Es buena cantidad de plata, doctor. Ahora, no, claro, lo que buscamos siempre es que se pague, que todos paguen en igualdad de condiciones, ¿verdad? Claro. Porque el que deja de pagar, o sea, al final hay inequidad en el sistema tributario cuando solamente un sector paga. Permíteme un poco bajar un poquito algunos escalones. Ayer estaba hablando con varios exponentes de sectores de la economía de las MIPYMES y yo preguntaba, estábamos hablando, el plan era buscar un mecanismo de formalización y utilicé como referencia el mercado 4. Y yo recuerdo hace unos años la Subsecretaría de Estado de Tributación, IPS y el Ministerio del Trabajo habían hecho un plan para entrar, digamos, a procesos de formalización en el mercado 4. ¿Cuánto se pudo haber avanzado hoy ese proceso de formalización, si es que tenés datos, viceministro, se pudo avanzar en ese sentido? Sí, nosotros tenemos nuestra rendición de cuentas 49% más en comparación noviembre 2020, noviembre 2021, ¿verdad? Eso significa aproximadamente 400.000 personas que están inscritas en el registro único de contribuyentes. Bastante alto, por cierto, ¿verdad? Gracias a los procesos que estuvimos haciendo, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, estamos en un proceso con la UGT, la Unión de Gremios de la Producción. Estamos trabajando en una campaña de formalización de pequeños productores agropecuarios, ¿verdad? Que vamos a ir al interior, vamos a darle capacitaciones, vamos a darle instrucciones, le vamos a inscribir, ¿verdad? Entonces, para que también se vayan formalizando y de esa manera también ganar mejor, ¿verdad? Porque si es que ellos no están inscritos, se les retiene un porcentaje importante al momento de que vendan su producto, ¿verdad? Estamos tratando también por ese lado. Y por otro lado también hacer los controles en el ámbito del comercio, en diferentes ciudades. Especialmente lo que quiere viajar va a hacer procedimientos persuasivos. El otro día estuvimos en Anagua. Y bueno, y así a nivel nacional estamos haciendo varias visitas, pero justamente para básicamente formalizar, concienciar, y bueno, estamos dando su resultado también eso. Nanagua se queja porque es muy lento todo el proceso, ellos necesitan abrir y no pueden hacerlo todavía porque hay un planteamiento hecho, no tanto también con Paraguay y también con Argentina, pero del lado paraguayo justamente estábamos hablando con algunos referentes, hoy decían, muy lento es eso y nos desespera, no podemos abrir. Bueno, pero eso son cuestiones que escapan realmente lo que es el ámbito tributario, ya depende mucho de lo que es Cancillería con el gobierno argentino. Se está dialogando siempre entre las Cancillerías y bueno, vamos a ver cuándo se habilita el paso fronterizo en esa zona, ¿verdad? Finalmente, ahora hay que también tener en cuenta de que está aumentando los casos, ¿verdad? A nivel internacional, entonces eso también limita mucho esos diálogos para que se puedan aperturar los cruces fronterizos. A propósito de hablar de varios temas, estamos conversando, después te dejo en libertad que sigas trabajando. ¿Cuál es tu proyección de recaudación para fin de año? Bueno, nosotros nuestra estimación este diciembre es bastante mesurado, ¿verdad? Es 1 billón de monto por diciembre, ¿verdad? Teniendo en cuenta que este año no hay pago de anticipo, el pago de anticipo ya se hizo en noviembre, entonces este año no, el año pasado el último anticipo se hizo en diciembre, ¿verdad? Entonces si uno compara diciembre 2020 versus diciembre 2021 va a haber un déficit, ¿verdad? Pero eso está ya justificado porque ya recaudamos lo que teníamos que haber recaudado. Nosotros estamos arriba 20% y vamos a cerrar el 2021 en un 15%, ¿verdad? Por ese déficit que vamos a tener este mes de diciembre. Pero está justificado, ¿verdad? Realmente, en términos generales, el monto es mucho mejor de lo que nosotros estábamos esperando. Estamos hablando de 340 millones de dólares más que recaudamos de un año a otro. Y bueno, con eso se puede apreciar de que la economía está mucho mejor de lo que
en principio había un estimador, ¿verdad?, que era solamente el 8%. Pero era casi un doble, es realmente muy bueno, porque acá es muy sencillo, ¿verdad? Si a las empresas le va bien, al Estado, el fijo también le va a ir bien, ¿verdad? Porque una parte de su ganancia es lo que tiene que aportar al Estado. Entonces, creo que tenemos que continuar. El año que viene hay grandes desafíos: facturación electrónica, registro de comprobantes electrónicos. O sea, creo que el 2022 va a tener una característica de donde va a haber mayor formalización, mayor control tecnológico, y eso va a permitir también que el Estado pueda tener fondos para hacer frente a todas las necesidades que tiene la gente. Viceministro, gracias por el tiempo. Gracias a vos, José. Saludos a la audiencia. Óscar Urugué, él es viceministro de la Subsecretaría de Estado de Tributación. Un año productivo para tributación, para las recaudaciones. Estaba contando, la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes, la CEPRELAT, está investigando un presunto millonario esquema piramidal que habría dejado a varias personas con millonarias pérdidas. A ver un poco si puedo encontrar. El titular hablaba del esquema piramidal. Hay dos datos sobre esto. Varios apellidos conocidos, como González Daer, por ejemplo. ¿Cómo veo González Daer va a caer si él es el capo de Tuticapi? Sin embargo, se habla de 10 millones de dólares incluso en su caída. Mucha plata. En esta oportunidad, el esquema Ponzi movió cerca de 100 millones de dólares desde Encarnación en todo el país. La promesa era una ganancia del 24% anual al hacer inversiones en ganado, y así le fue. Yo no sé si se puede plantear. Yo acá tengo una lista. Los diarios no se animan a publicar. Acá yo tengo, bueno, tampoco hay mucha referencia importante sobre el punto, pero hay una partida de apellidos bastante conocidos, gente muy conocida, que realmente no es que no se animan, en realidad no hay muchos datos de que hable de una vinculación. Está en la lista de los apellidos muy conocidos, pero muy conocidos, empresariales, políticos, como el caso de González Daer. Menciono el caso de González Daer, pues, él luego ese es su hábitat, la delincuencia. A ver, ¿dónde lo está? Bueno, ya estoy buscando, tengo completo, estoy seguro que hace unos días nomás. Algunos investigadores hablan de la estafa del año. En los diarios incluso se han publicado las demandas correspondientes. Remate judicial, demandas judiciales sobre el punto, hay nombres y apellidos de gente, privación de eficacia jurídica,
la jueza de primera instancia en lo civil y comercial, primer de turno. Detentadores de cheques, cargo de tal banco, de tantos miles de dólares. No, o Invaitego. Mientras busco, te voy a contar otra cosa, porque acá tengo yo una partida de documentos de publicaciones en los diarios ya pidiendo intervención judicial, inicio de demandas y demás contra un personaje que es de Encarnación y que desató el plan y que terminó interesando a varios exponentes de la fauna política y empresarial de nuestro país. Y muchos cayeron, entre ellos decía González Daer, que cayó con 10 millones de dólares, que al final me imagino que estará pateándose las orejas en este momento porque perdió su plata. Pero agujero en el esquema Ponzi para la lista de heridos que quedó. Hay un señor Luis Arzal que se inició el proceso judicial